¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseando a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Víctor Hugo Sebastián Pastor Poblete, a Jeiroel José Valera Mijares y a Marta Albornoz. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 Copyright novela web. Capítulo 71. Pueblo de Duendes 2 con Fringo. Un hechizo ardiente se disparó hacia adelante, golpeando la enorme roca en el aire y detonándola en una explosión de fuego. La roca se hizo añicos en una lluvia de guijarros y polvo. Comentario: Silas se mantuvo firme al frente, con la varita aún levantada, los ojos fijos en los gigantes de piedra en la distancia. Gandalf. Gritó con frustración. Tu plan no funcionó en absoluto. En lugar de calmarlos, la teatralidad de Gandalf había hecho lo contrario, cada gigante de piedra ahora estaba enfocado en ellos con curiosidad infantil y un entusiasmo alarmante. Bueno, respondió Gandalf encogiéndose de hombros sin disculpas, no todo en la vida sale como se esperaba, ¿verdad? Agregó con un brillo travieso. Pero al menos Bilbo y los demás todavía están en una sola pieza, ¿no es así? Silas gimió y puso los ojos en blanco. ¿Realmente está haciendo bromas en este momento? ¿En un momento como este? Llegando. Gandalf gritó de repente. Varios gigantes de piedra habían vuelto a recoger rocas, enormes trozos de roca dentados, y los habían arrojado como catapultas. Se arquearon en el aire, brillando bajo rayos de relámpagos, cada uno lo suficientemente grande como para aplanar una colina. Silas palideció, levantando su varita con ambas manos y canalizando tanta magia como pudo reunir. Protego máxima. Un escudo brillante en forma de cúpula cobró vida a su alrededor, brillando con energía azul plateada. Los encerró en una fortaleza mágica de luz, zumbando por la tensión del impacto entrante. Pero Gandalf no se quedó de brazos cruzados. Agarrando su bastón, lo levantó en alto y lo estrelló contra el aire. Una oleada de energía candente brotó de su punta, convirtiendo en polvo la primera ola de rocas que caían. Los fragmentos que llovieron fueron desviados por la barrera protectora de Silas, agrietándose inofensivamente contra ella como granizo pesado. Los dos se habían defendido del primer asalto, pero solo empeoró las cosas. Más gigantes de piedra vitorearon y aplaudieron con sus enormes manos, encantados por el inesperado juego. Alcanzaron rocas frescas con un regocijo casi juguetón. Silas miró a Gandalf, que ya miraba hacia adelante sombríamente. Esto no es sostenible, gritó Gandalf a través del viento. No podemos detenerlos para siempre. Nos desgastaremos, y ellos no. Necesitamos una distracción, estuvo de acuerdo Silas. Algo para bloquear su línea de visión, ganar tiempo para encontrar a Thorin y los demás. Tengo un hechizo, añadió Silas rápidamente, hojeando su memoria. Podría funcionar, pero nunca lo había probado antes. Entonces no esperes. Gritó Gandalf, bloqueando otra roca. Pruébalo ahora. Silas no dudó. Invocó su libro de hechizos, que se materializó en el aire y se abrió por sí solo, las páginas revolotearon rápidamente hasta que se detuvieron en un encantamiento de conjuración de niebla. Trace recordó haber visto esto una vez, un hechizo de niebla utilizado por el propio Dumbledore, velando una calle entera en Londres durante su reunión con Newt Scamander. Había oscurecido la ciudad en una niebla arremolinada, haciéndola invisible para los espectadores. Examinó el encantamiento. Nebulous.
La punta de la varita de Silas brilló, luego estalló con una nube ondulante de niebla. La niebla se extendió hacia afuera en espiral, espesa y húmeda, cubriendo rápidamente la ladera de la montaña como olas de humo. En un abrir y cerrar de ojos, una espesa niebla envolvió todo el paso alto. La niebla era tan densa que ni siquiera se podía ver una mano frente a su cara. Los gigantes de roca intentaron separar la neblina con sus enormes manos, buscando a los intrusos, pero la niebla se agitaba sin cesar, negándose a despejarse. Confundidos y frustrados, dejaron escapar rugidos atronadores y arrojaron las rocas en sus manos al vacío al azar. Bien hecho, Silas. Gandalf susurró con raros elogios. Guiado por el Palantir, Silas los condujo rápidamente a través del paso velado. Envueltos en niebla y moviéndose entre los imponentes gigantes, evitaron ser detectados y pronto llegaron al lugar donde Thorin y la compañía se habían refugiado. Era una cueva ancha y vacía, inquietantemente silenciosa. No hay signos de movimiento, no hay rastros de que alguien se haya ido. Gandalf frunció el ceño. Con una sensación de presentimiento, levantó su bastón y golpeó el suelo. Al instante, el suelo cedió debajo de ellos, revelando un tobogán oscuro y estrecho tallado de forma antinatural en la roca. Una trampa para duendes, murmuró Gandalf sombríamente. Thorin y los demás deben haber sido capturados. Espera, dijo Silas. No nos apresuremos a ciegas. Usaremos el Palantir para averiguar qué ha sucedido. Sacó el orbe, su superficie brillaba mientras respondía a su voluntad. En unos momentos, apareció una visión. La compañía de Thorin se encontraba en las profundidades de una enorme caverna subterránea, rodeada de miles de goblins. Puentes de cuerda y escaleras desvencijadas cruzaban el abismo como telarañas, y los duendes pululaban por todas partes, sus ojos amarillos brillaban en la penumbra. Los goblins, más pequeños que los orcos, con piel verde oscuro y cuerpos encorvados y nervudos, eran una raza vil. Astutas y cobardes, prosperaron en la oscuridad, construyendo ciudades enteras bajo tierra a través del robo, la emboscada y la traición. A diferencia de los brutales guerreros Uruk-hai y orcos de Mordor, los goblins dependían de los números y las trampas. Los enanos habían sido desarmados y ahora estaban siendo conducidos hacia un tosco trono de madera, donde esperaba el grotesco rey goblin. Solo faltaba Bilbo. Sonrió Gandalf, viéndolo en la visión. Nuestro pequeño ladrón parece haberse escapado sin ser notado. Bien. Eso facilitará las cosas. Silas observó en silencio, pero justo cuando estaba a punto de cerrar la visión, la escena cambió. Un duende había visto a Bilbo. El hobbit trató de huir, pero el duende se abalanzó sobre él. Los dos lucharon y luego cayeron, cayendo por una fisura sombría debajo de la cueva. Silas jadeó, pero su mano no tembló. Bilbo aterrizó duro pero vivo, raspado y dolorido, pero milagrosamente ileso. El duende, por otro lado, yacía retorcido y sin vida en el fondo del abismo. La suerte del protagonista, Silas murmuró con una sonrisa impotente. Cualquier otra persona se habría roto el cuello. Pero Bilbo se levantó de nuevo en unos momentos, sacudiéndose la tierra, con los ojos muy abiertos mientras miraba solo alrededor de la caverna oscura. Después de confirmar que Bilbo todavía estaba vivo, aunque raspado y conmocionado, Silas volvió a guardar tranquilamente el Palantir en su bolsa de cuero encantada y rápidamente alcanzó a Gandalf. Sabía lo que vendría después. Si la memoria no me falla, Bilbo estaba a punto de encontrar su destino, el Anillo Único, comenzando así la larga cadena de eventos que un día conducirían a la caída de Sauron. Silas no tenía intención de interferir. No albergaba ningún deseo de tocar el anillo o reclamar su poder. Ese camino solo conducía a la ruina. Incluso los más poderosos, Gandalf, Galadriel, Elrond, temían la influencia del anillo. No creía que sería una excepción y podría resistir la corrosión oscura del Anillo Único. 12 no era lo suficientemente ingenuo como para creer que podía usar el anillo sin consecuencias. Lo más probable es que se convirtiera en un sirviente de su voluntad, tal vez incluso en un futuro Nafgil, retorcido más allá del reconocimiento. Para que mantuviera su distancia. Gandalf y Silas descendieron al corazón de la montaña. Una oscuridad sofocante presionaba por todos lados. Los sinuosos túneles se abrían en vastas cavernas conectadas por puentes precarios y escaleras en ruinas. Todo el lugar se sentía vivo, zumbando con voces de duendes y los ecos de las herramientas de hierro raspando la piedra. Era una ciudad subterránea en expansión, cruda y caótica, un laberinto tallado en la sombra y la codicia.
Los enanos estaban en la caverna más grande, ahora prisioneros ante el grotesco rey goblin. A diferencia de los pequeños y enjutos duendes que corrían por los túneles, esta criatura era monstruosamente alta, casi 3 metros, con una cabeza hinchada y deforme y extremidades largas y carnosas. Se apoyaba pesadamente en un bastón coronado con un cráneo de carnero, y su piel pálida y viscosa brillaba a la luz de las antorchas. Pero lo que lo hacía realmente aterrador era su expresión. Una sonrisa lasciva llena de dientes amarillentos y ojos agudos con cruel inteligencia. El rey goblin caminaba ante sus cautivos, mirándolos como ganado a punto de ser sacrificado. Hizo preguntas, pero no porque le importaran las respuestas, disfrutó de su miedo. Cuando los goblins sacaron las pertenencias confiscadas de los enanos, sus ojos brillaron al ver el fino equipo hecho por los elfos, evidencia, afirmó, de que eran espías enviados por los elfos. Entonces su mirada se posó en la espada de Thorin. Orcrist. Al descubrir la espada de Thorin, que había matado a muchos goblins, ordenó furiosamente a sus subordinados que los mataran a todos. Comentario 15. Votar 2 restantes. Capítulo 72. El poder de la mandrágora. Desde una repisa oculta sobre la caverna, 2 figuras encapuchadas observaron cómo se desarrollaba el caos bajo la cubierta de un encantamiento de desilusión. Silas se inclinó y susurró. Gandalf, ¿deberíamos intervenir? Los ojos del mago estaban entrecerrados, brillando bajo su ala. Sacudió levemente la cabeza. Todavía no. Como si estuviera en una armonía espeluznante, el rey goblin repitió esas mismas palabras a continuación. Esperen un momento, gruñó a sus guardias. El grotesco monarca acababa de identificar a Thorin Escudo de Roble. Después de una ronda de burlas y burlas por la caída de Thorin de la gloria, el rey goblin sonrió cruelmente y siseó. Envía un mensaje a Azog. El orco pálido pagará generosamente por este premio. Eso era todo lo que Gandalf necesitaba escuchar. Ahora. Rugió, saltando de las sombras. Se estrelló contra la caverna como un trueno, con el bastón en alto. Una onda expansiva cegadora de luz estalló hacia afuera, lanzando goblins a través de la cueva como hojas antes de una tormenta. Incluso el rey goblin fue arrojado de su estrado con un chillido gutural. Los enanos miraron con asombro cuando Gandalf aterrizó ante ellos, con la capa ondeando como alas de fuego. Agarra tus armas y corre. Ladró. Pero no hubo tiempo para celebrar. Más goblins entraron, chillando desde cada túnel y pozo, sus garras y cuchillas torcidas brillando a la luz del fuego. La empresa funcionó. Con las armas en la mano, se abrieron paso por puentes estrechos y escaleras desvencijadas, tratando de superar a la horda que les pisaba los talones. Justo cuando se acercaban a la salida, una forma masiva se interpuso en su camino. El rey goblin. Había sobrevivido a la caída y ahora bloqueaba su único escape, su cuerpo hinchado se balanceaba con furia, su garrote en alto. Tontos. ¿Crees que puedes huir de mí? Bramó, escupiendo de sus dientes torcidos. Morirás donde estás. Por detrás, más goblins se acercaron, miles de ellos, trepando por las paredes como alimañas. Estaban atrapados. Gandalf. Balin gritó, jadeando, su hacha resbaladiza con sangre de duendes. ¿Y ahora qué? Pero el rostro de Gandalf permaneció sereno, las comisuras de su boca se torcieron en una sonrisa de complicidad. Todavía tenemos ayuda. Petrificus totalus. Un rayo de luz azul blanca salió de las sombras y golpeó al rey goblin directamente entre los hombros. El grotesco monarca se congeló en medio del rugido, con el garrote levantado, la boca abierta, los ojos saltones de horror. Sus extremidades se bloquearon rígidamente y se derrumbó como una estatua. Silas emergió de la penumbra detrás de él, con la varita aún levantada, un brillo en los ojos. No dudó. Sacando la espada de su cinturón, hundió la espada profundamente en la espalda del rey goblin. El fuego brotó de la hoja, consumiendo las entrañas del monstruo en un instante. El cuerpo del rey se derrumbó en una pila de humo y cenizas. El silencio cayó por un latido. Entonces, gritos. Mató al rey. Ese mago mató al rey. Una marea de rabia barrió a los duendes. Aullaron de locura, pululando hacia Silas y la compañía como una ola viviente de garras y dientes. Protego totalum. Gritó Silas, proyectando una brillante cúpula de luz dorada sobre el grupo. Los goblins se estrellaron contra la barrera, arañando y golpeándola con furia ciega.
Cientos de ellos se amontonaron unos sobre otros, formando una pared temblorosa e hirviente de cuerpos que arañaban contra el escudo invisible. Pero la barrera se mantuvo. En el interior, rodeados por los rugidos y aullidos de sus enemigos, los enanos y magos finalmente recuperaron el aliento. Sin embargo, a medida que la gran cantidad de cadáveres de duendes que se amontonaban alrededor de la barrera mágica se hizo más evidente, los enanos comenzaron a ponerse ansiosos nuevamente. Silas, dijo Balin, mirando a través de la cúpula dorada translúcida, puede que estemos a salvo aquí, pero estamos rodeados. ¿Cómo salimos? No te preocupes, respondió Silas con calma, apretando su varita. Tengo un plan. Metió la mano en su bolsa de cuero encantada y sacó una olla de barro de aspecto curioso. Dentro había una pequeña planta grotesca y retorcida con un cuerpo humanoide, puños cerrados y una expresión amarga congelada en una parálisis mágica. Una mandrágora, murmuró Gandalf, levantando una ceja. Has estado cultivando una flora peligrosa, ya veo. Silas sonrió levemente. Este está completamente maduro, pero ha estado bajo Petrificus totalus desde que brotó. No estaba interesado en perder mis propios oídos. Pero ahora y uno se volvió hacia los demás. Todos, cúbrase los oídos y, lo que es más importante, quédense quietos. Con eso, Silas realizó una serie de movimientos precisos de la varita. Silencio, Máximas, dijo, cubriendo a los enanos y a sí mismo con poderosos encantamientos silenciadores, uno por uno. Uno solo entonces lanzó el hechizo vinculante en la mandrágora. La criatura inmediatamente cobró vida, revolviéndose y chillando en un gemido furioso y ensordecedor, como el chillido de 1000 banshees torturadas en una. Incluso con el encantamiento silenciador en su lugar, el sonido era tan intenso que hizo que los enanos se tambalearan y se agarraran la cabeza instintivamente. Era como una vibración en sus propios huesos. Pero para los goblins fuera de la barrera, no había protección. Los más cercanos cayeron como moscas, muertos en medio de un chillido. Otros se desplomaron donde estaban, agarrándose las orejas, antes de caer al abismo como una lluvia de muñecos sin vida que se retuercen. La cacofonía resonó a través de la vasta caverna, luego se desvaneció gradualmente. 8 momentos después, todo el pueblo goblin estaba en un silencio sepulcral. Ni un gemido. Ni un paso. Solo silencio. Silas volvió a aplicar con calma Petrificus totalus en la mandrágora que se retorcía y la volvió a meter en su bolsa. Luego agitó su varita y levantó los encantamientos silenciadores del grupo. Se acabó, dijo, sacudiéndose el polvo de la túnica. Estamos claros. Los enanos miraron en silencio atónitos el campo de cadáveres retorcidos que los rodeaban. Luego, sus ojos se volvieron hacia la modesta olla que Silas había vuelto a colocar en su bolsa. ¿Qué era esa cosa? Balin finalmente lo logró, con la voz ronca por la incredulidad. Ese grito, como un espíritu arañando mi alma, agregó Philly, pálido. Pensé que estaba a punto de irme al otro mundo. ¿Lo habrías hecho?, murmuró Balin, si Silas no hubiera lanzado ese hechizo. Kili, sin embargo, parecía emocionado. El sonido de esa cosa mató a cientos de duendes al instante. Si se lo lanzamos a Smaug, ¿no trataría eso con el dragón de una sola vez? En el momento en que lo dijo, toda la compañía se volvió hacia Silas con ojos muy abiertos y esperanzados, incluso Thorin parecía intrigado. Si el dragón realmente pudiera ser tratado de esta manera, no necesitaría buscar la piedra del arca para reunir a la raza enana. Simplemente podría reclamar la montaña solitaria directamente. Sin embargo, la creciente emoción de los enanos se extinguió rápidamente. Gandalf, que había permanecido contemplativo, finalmente negó con la cabeza. Lo admito, el grito de la mandrágora es mucho más potente de lo que esperaba, dijo con gravedad. Pero Smaug no es una criatura ordinaria. Es antiguo, astuto y uno de los últimos grandes dragones de fuego del norte. Su alma no se sacude tan fácilmente. Miró a Silas con una mirada de preocupación y curiosidad. El grito de la mandrágora puede incapacitar a los goblins e incluso a los trolls caídos. Pero un dragón, en el mejor de los casos, podría desorientarlo, si lo toma por sorpresa. Pero no lo mataría. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Los enanos se desinflaron visiblemente, sus ojos se apartaron lentamente de la bolsa de cuero de Silas. Thorin exhaló en silencio y asintió. Entonces tendremos que hacerlo de la manera más difícil. Ven, dijo Gandalf, golpeando su bastón contra la piedra. Salgamos de aquí antes de que el resto de Goblin Town se despierte. Pero Silas no se movió.
Espera, dijo, mirando a su alrededor. Todavía nos falta alguien. Los enanos parpadearon. ¿Falta alguien? Espera un momento, el rostro de Balin palideció de repente. ¿Dónde está Bilbo? Siguieron jadeos cuando la comprensión se extendió como un reguero de pólvora. No estaba solo con nosotros. No lo he visto desde que los goblins nos atraparon. Pensé que estaba detrás de mí. El pánico comenzó a aumentar en sus voces. ¿Alguien ha visto a Bilbo desde la fuga? Gandalf preguntó con severidad. Todos los enanos negaron con la cabeza. Entonces Balin de repente se puso rígido. Oh no. Ese grito de la mandrágora, Bilbo, no estaba cerca, ¿verdad? Los demás se volvieron como uno solo hacia Silas, con rostros llenos de miedo. Incluso Gandalf parecía profundamente preocupado. Pero Silas simplemente levantó una mano para calmarlos. Relájate. Consulté con el Palantir antes de usar la mandrágora. Bilbo no estaba cerca de nosotros cuando lancé el hechizo. Un aliento colectivo de alivio recorrió el grupo. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Thorin, frunciendo el ceño. Silas señaló el abismo negro bajo sus pies. Se cayó. Lo vi antes en el Palantir. Pero está vivo, algunos rasguños, pero ninguna lesión grave. Afortunado, como siempre. Los enanos miraron hacia abajo, sus expresiones mezcladas con culpa y alivio. La próxima vez, murmuró Dwalin, tal vez mencione esa parte antes de toda la parte del abismo. Trabajaré en mi entrega, respondió Silas secamente. Rápido, entonces instó Kili, usa el Palantir de nuevo. Vamos a encontrarlo y sacarlo. Silas asintió, sacando el orbe de cristal de su bolsa y enfocando su mente. Pero pasó un minuto. Luego otro. Las cejas de Silas se fruncen confundidas. Golpeó el costado del orbe. ¿Eso es extraño y qué es? Preguntó Gandalf, inclinándose. La escena en el fondo del abismo es clara, pero Bilbo no está allí. 4. Piedras, por favor, lea 25 capítulos por delante @patreon.com Weblink comentario 16 comentario. Votar 2 restantes capítulos 73. ¿Cómo cultivar un basilisco 5? ¿Qué pasa? ¿Está roto este orbe? Murmuró uno de los enanos, frunciendo el ceño mientras miraba dentro de la bola de cristal. Incluso Gandalf parecía perplejo. Extendió la mano. Silas, ¿puedo? Silas asintió y le pasó el Palantir. Gandalf sostuvo el orbe suavemente, entrecerrando los ojos mientras enfocaba. Pero aún así, la imagen permaneció sin cambios, solo el sombrío suelo del abismo, lleno de piedras y huesos. No hay señales de Bilbo en ninguna parte. ¿Está fuera del poder? Preguntó Kili con incertidumbre. Gandalf se volvió hacia el orbe, con el ceño profundamente fruncido. No, no está roto, murmuró. Silas permaneció en silencio, pero en verdad, algo había hecho clic en su mente. El orbe funcionaba perfectamente. La escena que mostraba era precisa. Lo que solo podía significar una cosa. Bilbo estaba allí. Pero invisible. Los ojos de Silas se entrecerraron. Se ha puesto el anillo único. Eso lo explicaría todo. El anillo había envuelto a Bilbo en la invisibilidad. Pero Silas sabía que no debía decirlo en voz alta. Cuantas menos personas supieran que Bilbo tenía el anillo, mejor. Especialmente con Thorin cerca. Así que siguió actuando, rascándose la cabeza en fingida confusión. Extraño. Tal vez se dañó cuando caímos en la cueva. Lo guardaré por ahora. Volvió a meter el Palantir en su bolsa con practicada facilidad. Deberíamos ir y buscarlo, sugirió. No podría haber ido muy lejos. Los demás estuvieron de acuerdo y comenzaron a preparar cuerdas y antorchas para descender. Pero antes de que Silas los siguiera, se detuvo. Tenía asuntos pendientes. La notificación silenciosa del sistema había estado parpadeando en la esquina de su visión desde que entraron en las cavernas Goblin. Solo ahora, con el peligro inmediato pasado, finalmente pudo responder. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts detectado ubicación. Montañas nubladas Goblin Town. ¿Desea iniciar sesión? Silas estabilizó su respiración, aumentando la anticipación. Confirmar inicio de sesión. Inicio de sesión correcto. Recompensa adquirida. Método de cultivo de basilisco. 21. Sus ojos se abrieron como platos. Un basilisco. Su corazón dio un vuelco. Esa no fue una recompensa ordinaria.
En el mundo mágico, los basiliscos eran bestias mágicas legendarias de la oscuridad, casi imposibles de domesticar, y mucho menos de criar. Su mirada podía matar instantáneamente. Podían vivir durante siglos, incluso milenios, y crecer hasta un tamaño monstruoso. En los libros, solo los Parselmouths, aquellos que podían hablar el lenguaje de las serpientes, tenían alguna posibilidad de comandar una. Incluso entonces, el riesgo era abrumador. Muchos magos oscuros a lo largo de la historia habían intentado criar un basilisco. La mayoría había perecido. Sus propias creaciones se habían vuelto contra ellos, su magia era insuficiente para contener la ira de la serpiente. La muerte llegó rápidamente, ya sea por una mirada fatal o por una sola gota de veneno. Pero Silas era diferente. Uno tenía el raro don de la lengua Parcel. Con él, podía hablar con las serpientes, ordenarles, incluso hacerse amigo de ellas. Si realmente lograba levantar un basilisco, sería un arma aterradora a su disposición, una que podría cambiar el rumbo de cualquier batalla. Aún así, no pudo evitar hacer una pausa. Un Parcel, criando un basilisco, ¿no estoy caminando por el mismo camino que los magos oscuros? Uno dejó escapar un suspiro lento y sonrió para sí mismo. Que así sea, mago oscuro o no, el poder era poder. Y en este mundo de elfos, dragones y anillos de perdición, la fuerza era la supervivencia. Mago blanco, mago oscuro, es como un gato negro o un gato blanco, reflexionó en voz baja. Mientras atrape ratones, es un buen gato. 10 con eso, permitió que el conocimiento recién adquirido inundara su mente. Cultivo de basiliscos. El proceso no era demasiado complejo, pero desafiaba toda la ley natural. Primero, se requería un gallo, no cualquier gallo, sino uno de exactamente 7 años. Bajo la luz de Sirio, la estrella más brillante del cielo, se debe realizar un ritual maldito. El hechizo se basaría en la alineación celestial para reescribir los instintos de la criatura, obligándola a poner un huevo mágico, una paradoja de la naturaleza, incluso en círculos mágicos. 7 Luego, ese huevo debe colocarse debajo de un sapo y dejarse incubar. Cuando eclosionara, el resultado sería un basilisco verde esmeralda, nacido de las artes oscuras y la luz de las estrellas. Su género podía distinguirse por un solo rasgo. Un penacho escarlata en la corona marcaba a un hombre. Si estaba ausente, era femenino. El ritual fue posible, pero no pronto. La próxima vez que Sirius estaría directamente sobre su cabeza fue a la medianoche del 1 de enero. Y ahora, ya era Forelite, junio. Tendría que esperar otro medio año. Para entonces, la montaña solitaria estaría detrás de ellos. Silas suspiró y archivó el plan por ahora. Mientras tanto, la cueva de los duendes se había quedado en silencio. No quedaba ni un solo enemigo. Los enanos, liberados del peligro, no perdieron el tiempo. Si ya hemos llegado hasta aquí, murmuró Gloin, seríamos tontos si no echáramos un vistazo a lo que los goblins estaban acaparando. Comienza con la cámara del rey, ordenó Thorin. Ahí es donde estaría cualquier tesoro adecuado. Y no se equivocaron. Al entrar en la gran caverna que una vez gobernó el rey Goblin, se encontraron con una vista deslumbrante. Monedas de oro derramadas de cofres crudos. Montañas de plata, copas con incrustaciones de rubíes, anillos de amatista y zafiros brillaban por cada grieta. No era exactamente el tesoro de Smaug, pero entre todas las cuevas de la Tierra Media más allá de Erebor, esta bien pudo haber sido el tesoro oculto más grande. Incluso Thorin, que una vez se había parado frente al vasto tesoro de la montaña solitaria, no pudo evitar mirar atónito ante la gran riqueza que se le presentaba. Por la barba de Durin, vamos a ser ricos. Jadeó Dwalin, con los ojos brillando con el mismo fervor que las monedas de oro que tenía ante él. No babes por el oro, Dwalin. Y ten cuidado con tus modales, este botín pertenece a Silas. Balin ladró, golpeando la parte posterior de la cabeza de Dwalin con la palma de su mano. El recordatorio funcionó. Uno por uno, los enanos se enderezaron con expresiones tímidas, apartando la mirada del tesoro a regañadientes. Aunque su codicia no se había desvanecido, todos sabían la verdad. Si no fuera por la magia oportuna de Silas, habrían sido invadidos por goblins. No habían movido un dedo en la pelea, y lo sabían. Silas, sin embargo, no mostró mucho entusiasmo por el tesoro. Con un gesto casual, ofreció. Toma lo que quieras. No me sirve de mucho. Thorin, como siempre, se negó cortésmente, con los brazos cruzados y el orgullo intacto.
Los demás, sin embargo, aceptaron la oferta con gran entusiasmo, metiendo piedras preciosas y monedas en sus bolsas y bolsillos con el regocijo de los niños sueltos en una tienda de dulces. Mientras los enanos se ocupaban, Silas notó un tenue destello plateado que se asomaba por debajo de una pila de rubíes y monedas antiguas. Su curiosidad se despertó, se arrodilló y barrió el tesoro a un lado. Lo que había debajo le dejó sin aliento. Era una lanza, larga y elegante, hecha completamente de metal blanco plateado. Su eje brillaba con delicados patrones y runas élficas que latían débilmente con poder antiguo. La punta de lanza misma brillaba como nieve recién caída, afilada y fría al tacto, como si hubiera sido forjada en el corazón de un glaciar. 7 Los dedos de Silas se cerraron alrededor del mango. En el momento en que lo tocó, un pulso de magia cruda surgió a través de su brazo. Sus pupilas se contrajeron mientras el arma bebía en su poder como una bestia sedienta. Un radiante estallido de luz azul escarcha brotó de la punta de la lanza y el aire a su alrededor se volvió helado. Actuando por instinto, Silas se volvió y clavó la lanza hacia la pared de la caverna. El resultado fue inmediato y explosivo. Inmediatamente, se liberó una fuerza destructiva de la punta de lanza, y todo el muro de piedra se agrietó rápidamente y amenazó con colapsar. Gandalf, que estaba cerca, pareció muy sorprendido cuando vio la lanza. «Silas, ¿puedo verlo?», preguntó. Silas notó el cambio en la expresión de Gandalf, le entregó la lanza y le preguntó: «Gandalf, ¿reconoces esta lanza?». 19 Votar 2 restantes capítulo 74. Aeglos Gandalf sostuvo la lanza con cuidado, los dedos rozando las runas grabadas en su asta plateada. Sus ojos brillaban con reconocimiento, y una rara sonrisa jugaba en su rostro. «Silas», dijo, con la voz llena de asombro, «tu fortuna realmente raya en lo milagroso». Miró a los demás, luego volvió a mirar el arma. «Si no me equivoco, esta no es una lanza ordinaria. Este es Aeglos, la legendaria lanza de Gil-galad, gran rey de los Noldor. Se decía que brillaba con el frío de la primera helada del invierno y podía perforar incluso las defensas del Señor Oscuro». Todos se congelaron. Incluso los enanos, a menudo escépticos de la tradición élfica, se volvieron hacia la lanza con expresiones reverentes. Aeglos, continuó Gandalf, estuvo junto a Gil-galad en la batalla final de la Segunda Edad. Fue con esta misma lanza que hirió a Sauron durante la última alianza. Pero después de que Gil-galad muriera en las laderas del Monte del Destino, Aeglos desapareció sin dejar rastro. Giró la lanza en sus manos, la punta brillaba débilmente con una luz fría. Y ahora, aquí está, olvidado en un tesoro de duendes debajo de las montañas nubladas. La cueva estaba en silencio. El asombro se aferró al aire como la niebla. Incluso Thorin parecía humilde, y los otros enanos intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos. Aunque los elfos y los enanos habían estado en desacuerdo durante mucho tiempo, ninguno de ellos podía negar el poder del nombre de Gil-galad. Todos conocían la historia. Gil-galad, el último gran rey de los Noldor, había forjado una alianza con el Endil de Arnor. Juntos, lideraron los ejércitos combinados de elfos y hombres a través de las montañas nubladas, a través de Rivendell y por el río Anduin hasta las llanuras de Dagorlad. Allí, se enfrentaron con las legiones de Sauron en una guerra brutal, y finalmente sitiaron la propia Barad. En la confrontación final, Sauron se vio obligado a emerger de la Torre Oscura. Gil-galad y el Endil se enfrentaron a él, y ambos cayeron. El cuerpo de Gil-galad se convirtió en cenizas. La espada de Elendil, Narsil, se hizo añicos. Pero la historia no terminó ahí. El hijo de Elendil, Isildur, se levantó de la carnicería. Con los fragmentos de la espada de su padre, cortó el dedo que llevaba el anillo único, destrozando la forma física de Sauron y poniendo fin a la guerra, por un tiempo. Uno ahora, de pie a la luz parpadeante de las antorchas, Silas sostenía la misma arma que una vez atravesó la carne del Señor Oscuro. Lo giró en sus manos, maravillándose de lo ligero que se sentía a pesar de su tamaño. La lanza tenía casi 2 metros de largo, forjada en un metal plateado. Brillaba como el hielo a la luz de la luna, frío al tacto pero perfectamente equilibrado. 5 Silas podía empuñar la lanza con una sola mano. «Úsalo bien», dijo Gandalf, su tono teñido de genuina envidia. «Esta es la única arma que se sabe que tocó la sangre de Sauron y sobrevivió. Tiene el poder de repeler a muchas criaturas de sombra». Uno pasó los dedos por el eje grabado, con los ojos distantes. «Aeglos no es una reliquia ordinaria.
Perforó la armadura del Señor Oscuro una vez, tal vez incluso podría perforar las escamas de un dragón. Puede resultar un arma decisiva cuando lleguemos a la montaña solitaria. 4 Lo manejaré con cuidado, respondió Silas solemnemente, con el peso de la historia en sus manos. Ya tenía el Guising, una espada mágica que ardía con fuego conjurado. Pero realmente, ¿quién se quejaría de tener demasiadas armas, especialmente cuando una de ellas era una reliquia élfica indestructible forjada para luchar contra la oscuridad misma? 2 Y Silas estaba empezando a darse cuenta de algo más. Si bien su magia era efectiva contra los goblins y las bestias menores, podría no ser suficiente cuando se enfrentaba a criaturas de poder de nivel maya, como un dragón o un balrog. Incluso dudaba de que la maldición asesina funcionara en algo como Smaug. La maldición apuntaba al alma, pero los dragones tenían almas que eran antiguas e imposiblemente fuertes. Una maldición asesina lanzada por alguien al nivel de Silas apenas podría hacer que la bestia parpalee. Recordó lo que Barty Crouch Jr. disfrazado de profesor Moody, dijo una vez en Hogwarts. Incluso si un estudiante de 4º año dominara la maldición asesina y se la disparara, sería más probable que le sangrara la nariz que acabara con su vida. 4 En ese caso, un artefacto como Aeglos, bendecido y templado por manos élficas para la guerra, bien podría ser la única forma de dejar una marca en un enemigo tan monstruoso. Metiendo a Aeglos con cuidado en su bolsa de cuero mágicamente expandida, Silas dirigió su atención a las montañas de tesoros que brillaban a su alrededor. Monedas de oro y plata, piedras preciosas, copas y baratijas, intactas durante siglos, ahora suyas para ser tomadas. Ya no necesitaba tesoros, no realmente. Pero eso no significaba que fuera a dejarlo atrás. Agarró un puñado de bolsas esparcidas por el piso y lanzó el encantamiento de extensión indetectable sobre ellas, expandiendo sus interiores a 2 metros cada una. Con un movimiento de su varita, los montones de tesoros flotaron y fluyeron como luz líquida en las bolsas, monedas, joyas, piezas de armadura, hasta que más de una docena se llenaron hasta el borde. Luego metió todas esas bolsas en una cartera encantada más grande. 4 Los enanos estaban estupefactos. Miraron sus propias mochilas abultadas y pesadas y de repente se sintieron muy engañados. Bajo las miradas de los enanos con los ojos muy abiertos, resentidos y al borde de la súplica, Silas tosió en su mano y luego suspiró. Está bien, está bien. Golpeó cada una de sus bolsas de monedas con su varita, lanzando el mismo hechizo de extensión. Incluso Thorin, que inicialmente se había negado a reclamar ningún tesoro, recibió una bolsa espacial, le gustara o no. Con eso, los enanos vitorearon, metiendo su riqueza, pertenencias e incluso algunas baratijas de duendes en sus bolsas recién expandidas. Kili y Phil eran los más emocionados de todos. Metieron los brazos profundamente en las bolsas encantadas hasta que solo se veían sus hombros, luego se dieron la vuelta fingiendo que sus brazos habían desaparecido. Jadearon teatralmente y se señalaron unos a otros, riendo como niños demasiado grandes. Silas sonrió levemente ante la escena, pero luego aplaudió. Muy bien, todos, la diversión se acabó. Todavía tenemos un amigo que encontrar. Ante la mención de Bilbo, los enanos se pusieron serios de inmediato, mirándose unos a otros con expresiones culpables. No, nos olvidamos por completo de él, murmuró Dwalin. Sin perder un segundo más, la compañía salió apresuradamente de la caverna del tesoro y entró en la vasta cámara que dominaba un abismo profundo y sombrío. Pero una vez allí, se congelaron. El abismo de abajo era empinado, tan profundo que apenas se podía ver el fondo. Las paredes eran irregulares y escarpadas, sin ofrecer un camino obvio hacia abajo. Es demasiado empinado. Balin frunció el ceño, mirando por encima del borde. ¿Cómo llegamos allí? Los demás intercambiaron miradas nerviosas. Salta, dijo Silas casualmente. Te atraparé con un amuleto amortiguador. Y con eso, dio un paso adelante y saltó. Los enanos gritaron horrorizados, corriendo hacia el borde presas del pánico. Simplemente saltó. 5, Dios mío, ¿y si cae y muere? El rostro de Gombert palideció. 2 Antes de que alguien pudiera hacer algo más que jadear, Gandalf sonrió, se inclinó el sombrero y siguió su ejemplo. Trata de mantenerte al día. Luego saltó también. Los enanos miraron con los ojos muy abiertos e incrédulos. Tú vas primero, Kili le dio un codazo a Philly. No, tú vas primero. Philly respondió. Bofur se inclinó para mirar, pero inmediatamente retrocedió con un grito. No. No, no, no.
Eso es demasiado alto. Mi estómago todavía se revuelve de mirar hacia abajo. Mientras dudaban, Thorin dio un paso adelante, con el rostro tenso y sombrío. Les dio una última mirada y luego saltó sin decir una palabra. Thorin. Gritaron varios enanos, con el corazón saltando a sus gargantas. Eso lo hizo. No podían arriesgarse a perder a su príncipe, esta búsqueda lo significaba todo. Apretando los dientes y murmurando oraciones a Maal, uno por uno, el resto de los enanos saltaron. El viento aullaba en sus oídos mientras caían en picado, la ráfaga de aire tiraba de barbas y capas en todas direcciones. Los gritos resonaron en las paredes del abismo. Justo cuando el suelo rocoso se precipitó hacia ellos. Impulso de arresto. La voz de Silas sonó como una campana en la oscuridad. Su descenso se ralentizó instantáneamente, como caer en melaza. Los enanos flotaban en el aire, a solo 20 centímetros sobre el suelo. Por un dichoso segundo, suspiraron aliviados. Entonces el hechizo se soltó. Zarpazo. Golpe. Grieta. Aterrizaron de cara, con las extremidades enredadas en montones incómodos. Los gemidos llenaron el aire mientras se enderezaban. Eso fue demasiado emocionante. Balin jadeó, agarrándose el pecho con la mano. Mi pobre corazón no puede soportar tales emociones. Gandalf, que ya estaba de pie junto a Silas, se rió entre dientes ante el caos. Vamos, ¿con qué frecuencia uno cae desde tal altura y sobrevive para quejarse de ello? Pasaré, murmuró Bofur, sacudiéndose el polvo de su abrigo. Los enanos estaban destinados a la piedra sólida bajo los pies, no a saltar de los acantilados como locos. Entonces Kili parpadeó, mirando a su alrededor. Esperar, ¿dónde está Bilbo? ¿No se suponía que debía estar aquí abajo? Los demás se volvieron alarmados, escaneando el piso de piedra oscura. Ni rastro de él, Philly murmuró. Silas frunció el ceño. Estuvo aquí antes. Pero si todavía lleva el anillo y metió la mano en su capa y sacó el palantir una vez más. Veamos si ya se lo ha quitado. Piedras por favor. Comentario 14. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 75. ¿El anillo único 3 no se rompió tu palantir antes? Preguntó Balin con sospecha, levantando una ceja. ¿Todavía puedes ver algo con él? Sí, añadió Bifur, cruzándose de brazos. Tendríamos mejor suerte si nos separáramos y nos registráramos nosotros mismos. Silas ignoró sus dudas, su mirada se centró en el cristal arremolinado en su mano. Mientras los demás discutían detrás de él, él se concentró en silencio. Un suave pulso de luz brilló desde el palantir, y luego, finalmente, la pequeña figura de Bilbo apareció en las profundidades del orbe. Ahí está. Silas llamó. Es Bilbo. Está tratando de encontrar una salida. Los enanos inmediatamente se apiñaron a su alrededor, con los ojos muy abiertos de deleite mientras se inclinaban sobre sus hombros para ver. Mira eso, está bien. Parece que tu palantir no está tan roto después de todo, murmuró Balin, claramente impresionado a pesar de sí mismo. Sin perder tiempo, Silas giró a la izquierda en un túnel ramificado. Vamos. Está cerca. Reunámonos con él antes de irnos de este lugar. Gandalf lo siguió a su lado, el bastón golpeando suavemente contra el suelo de piedra. El resto de la compañía se colocó detrás de ellos, arrastrando rápidamente los pies por los pasillos oscuros y sinuosos. Después de algunas vueltas, una voz familiar resonó desde lo más profundo del túnel. Bilbo. Bomber gritó con una amplia sonrisa. 2 a lo lejos, un sorprendido Bilbo se dio la vuelta. El alivio se apoderó de su rostro mientras saludaba con entusiasmo. Estoy aquí. Se apresuraron a encontrarse con él. Los enanos lo envolvieron en una ráfaga de abrazos cordiales y palmadas en la espalda. Afortunado Hobbit. Exclamó Balin. Caer desde esa altura y salir sin un rasguño. Si Silas no nos hubiera dicho que estabas ileso, nos habríamos asustado sin sentido. Bilbo se rió sin aliento, aunque sus ojos aún estaban muy abiertos. Me alegro de verlos a todos, pero, ¿cómo me encontraste aquí abajo? No me digas que lo has olvidado. Dijo Ori, dándole un ligero codazo. Silas tiene ese palantir suyo. Nos mostró exactamente dónde estabas. Pero es algo quisquilloso, agregó Dori. Por un tiempo, no pudimos verte en absoluto. No tengo idea de por qué. Ante eso, la expresión alegre de Bilbo vaciló ligeramente. Su mano se deslizó inconscientemente en su bolsillo, los dedos rozando un objeto fresco y familiar en su interior.
Miró hacia arriba, solo para encontrarse con la mirada firme y cómplice de Silas. Bilbo rápidamente miró hacia otro lado, su rostro se sonrojó un poco mientras evitaba los ojos de todos. Gandalf, de pie en silencio a un lado, notó el sutil intercambio. A diferencia de los enanos, que habían asumido que el Palantir simplemente había funcionado mal, Gandalf sabía que la piedra vidente era casi indestructible. La razón por la que el Palantir no pudo localizar a Bilbo antes no tenía nada que ver con el artefacto en sí. Más bien, fue porque Bilbo se había encontrado con algo que lo protegía de su mirada. Gandalf, aunque curioso, optó por no presionar el asunto. Respetó el silencio de Bilbo. En cuanto a Silas, hacía tiempo que entendía lo que había sucedido. Y así, los dos simplemente intercambiaron una mirada y en silencio optaron por no preguntar. Bilbo, sintiendo su misericordia tácita, dejó escapar un tranquilo suspiro de alivio. Sin embargo, junto con ese alivio vino un destello de culpa. Jugueteó con los dedos, vacilante. Silas, me encontré con algo allí. Antes de que pudiera terminar, la voz aguda de Gandalf atravesó el aire tenue. Sus ojos se dirigieron hacia una sombra cambiante. ¿Quién está ahí? Sin dudarlo, Silas extendió su varita. Frengere. Lanzó. Un estallido de magia devastadora se adentró en la oscuridad. La luz brillante reveló una criatura pálida y desgarbada con ojos grandes y brillantes y una postura retorcida, estremeciéndose en el resplandor como una rata escaldada. El hechizo se estrelló contra la piedra justo enfrente de la criatura, haciendo que la roca explotara en fragmentos. La fuerza hizo que la cosa cayera hacia atrás con un grito. Silas entrecerró los ojos. ¿Gollum? ¿La criatura que una vez llevó el anillo? Pero antes de que pudiera actuar de nuevo, la criatura, Gollum, miró a Silas con una mirada de terror, luego lanzó una mirada larga y dolorosa de Bilbo. Sus ojos amarillentos rebosaban de obsesión y desesperación. Luego, con un giro repentino, desapareció en la escarpada red de túneles de piedra, alejándose como una sombra tragada por la noche. ¿Qué fue eso? Soltó uno de los enanos, desconcertado. Eso no era un goblin. Bilbo preguntó Balin, frunciendo el ceño. ¿Has visto esa cosa antes? ¿No es así? Bilbo vaciló. Luego asintió lentamente. Sí. Se llamaba a sí mismo Gollum. Dijo que se alimenta de los goblins muertos allí abajo. Un poco loco, creo. Habla mucho consigo mismo. ¿Te escapaste a esa cosa? Preguntó Dori, con los ojos muy abiertos. Lo mantuve ocupado con acertijos, explicó Bilbo, frotándose la nuca. Eventualmente, encontré la oportunidad de escabullirme. Hablar acertijos con monstruos, eso es valentía de Hobbit para ti, murmuró Bofur con una sonrisa. Aún así, es una pena que Silas no lo acabara cuando tuvimos la oportunidad. Déjalo ser, dijo Gandalf con firmeza. Nuestra prioridad es salir de aquí. Silas, si quisieras. Silas asintió, levantando el palantir en su mano una vez más. Por aquí. Guiados por el brillo del cristal, el grupo se abrió camino a través del tramo final de túneles. No mucho después, la luz del día atravesó la piedra y la compañía emergió al otro lado de las montañas nubladas. En el momento en que el aire fresco golpeó sus rostros, los enanos estallaron en vítores. Por fin estamos fuera. Gritó Kili, abriendo los brazos. Ya era hora. Gruñó Dwalin, respirando hondo. Silas volvió a meter el palantir en su bolsa y cogió una de las bolsas encantadas que llevaba en la cadera. Se volvió hacia Bilbo y se lo ofreció con una pequeña sonrisa. Aquí, dijo. Es una bolsa de dinero mágica. Unos 2 metros cúbicos en el interior, y ya he guardado parte del tesoro de la cueva Goblin. Todavía hay espacio, en caso de que quieras guardar tu mochila o cualquier cosa voluminosa. Bilbo lo tomó con cautela. Mientras miraba hacia adentro, sus ojos se abrieron al ver monedas de oro y piedras preciosas brillantes ubicadas en el espacio mágicamente expandido. Gracias, Silas dijo, su voz suave de gratitud. Agarró la bolsa y luego vaciló. Un destello de incertidumbre pasó por su rostro. Después de mirar para asegurarse de que los demás estuvieran fuera del alcance del oído, se inclinó un poco más cerca y susurró. Silas, realmente, recogí algo en el fondo de la cueva y Bilbo abrió la boca para hablar, pero Silas levantó suavemente una mano, deteniéndolo. Sus ojos tenían una sonrisa cálida y cómplice. Me alegro de que confíes en mí, Bilbo dijo Silas en voz baja, pero este es tu descubrimiento, tu destino. No me debes ninguna explicación.
Bilbo parpadeó, tomado por sorpresa por la respuesta. Pero su vacilación se desvaneció y bajó la voz con convicción. Entiendo, Silas, pero quiero que sepas. Miró a su alrededor, luego se inclinó más cerca y susurró. Encontré un anillo en el fondo de esa cueva. Eso, es extraño. En el momento en que me lo puse, fue como si desapareciera del mundo. Me volví invisible. Nadie podía verme. Silas asintió levemente. Por supuesto, ya lo sabía. Pero al ver la mezcla de asombro e inquietud en la expresión de Bilbo, supo que era importante que el Hobbit lo dijera en voz alta. Aún así, no podía dejar pasar el momento sin una advertencia. Bilbo dijo con seriedad, debes tener cuidado con ese anillo. A menos que sea absolutamente necesario, no lo uses. Su potencia tiene un precio. Aunque los hobbits eran conocidos por su fuerte resistencia a la corrupción del anillo, no eran completamente inmunes. El anillo único tenía voluntad propia, y el contacto prolongado podía erosionar incluso el alma más robusta. Después de la Guerra del Anillo, Bilbo fue invitado a navegar a las tierras imperecederas, no solo como un gesto de honor, sino también para curarse. La corrupción del anillo había dejado una profunda marca en él, una que no era visible en el cuerpo, sino en el espíritu. Para ayudar a Bilbo a entender, Silas agregó. Esa criatura que viste antes, Gollum. No siempre fue así. Una vez fue una criatura muy parecida a ti. Los ojos de Bilbo se abrieron con incredulidad. ¿Gollum? ¿Un hobbit? Uno sí. Bilbo se inquieto. Quería negarlo, decirse a sí mismo que Silas debía estar equivocado, pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía un terrible sentido. El tamaño de Gollum, su voz, incluso su discurso acertijo, todo se parecía al de un hobbit. Retorcido y corrupto, sí, pero inquietantemente familiar. Y luego estaba el anillo. Lo llamó. No en palabras, sino en susurros que se enroscaban alrededor de su corazón como humo, seductores, posesivos. Cuanto más tiempo lo cargaba, más se encontraba pensando cosas que nunca antes se habría atrevido. Manténlo en secreto. Escóndelo. No dejes que se lo lleven a veces, surgieron pensamientos aún más oscuros. ¿Y si se enteraran? ¿Qué pasaría si tuvieras que matarlos para mantenerlo? Bilbo se estremeció. Solo imaginar tales pensamientos le revolvía el estómago. Y, sin embargo, el anillo se sentó en su bolsillo como una marca de fuego. Quería tirarlo, pero tampoco podía soportar la idea de perderlo. Su mente se sintió dividida en dos. Una parte de él era Bilbo Bolsón de la comarca, honesto y sencillo. El otro, una voz tranquila y hambrienta susurrando desde las sombras de su alma. Silas preguntó por fin, con una voz apenas por encima de un susurro, ¿qué debo hacer? Silas lo miró suavemente, sin juzgarlo. No tengas miedo, Bilbo. Solo te lo dije para que lo supieras. Eres más fuerte de lo que crees. Solo mantente atento. No lo use en exceso. Mientras te aferres a lo que eres, el anillo no te controlará. Bilbo asintió lentamente, el miedo en su corazón disminuyó, aunque solo fuera un poco. Su grupo reanudó su marcha por el sendero de la montaña, el sol apenas se asomaba a través de las nubes grises de arriba. El viento había comenzado a levantarse. De repente, un aullido distante atravesó el aire. Luego vino otro aullido. Y otro. Seguido por el trueno de las pesadas patas golpeando la tierra. Son los wargos. Gritó Balin, entrecerrando los ojos mientras miraba a lo lejos. Abajo, en el valle de abajo, una ola de bestias gruñendo y orcos brutales en enormes monturas de lobo surgió hacia ellos. El bastón de Gandalf se estrelló contra el suelo y su voz sonó como una campana de guerra. A las armas. 17 Votar 2 restantes capítulo 76. Flecha de Morgul. Al ver el vasto ejército de orcos pululando por las laderas de las montañas, la compañía se tensó, su alegría anterior se desvaneció como la niebla. Ahora estaba claro que estaban irremediablemente superados en número. Bofur se volvió ansiosamente hacia Silas. Esa raíz tuya chillona, sácala de nuevo y aplástala como lo hiciste en la cueva de los duendes. Los demás miraron a Silas con ansiosa esperanza. El recuerdo del grito devastador de la mandrágora en los túneles todavía estaba fresco en sus mentes. Pero Silas estudió con calma el terreno, su expresión grave. No te hagas ilusiones. La cámara de eco de la cueva amplificó el grito. Aquí al aire libre, y con tantos a distancia, el efecto será limitado. Aún así, sacó la mandrágora de su bolsa.
Uno por uno, lanzó un encantamiento silenciador sobre todos los que estaban cerca, como antes. Luego, agarrándolo por el tallo, arrancó la raíz de su vaina de tierra encantada y la arrojó hacia los orcos y wargos que avanzaban. El efecto inmediato fue dramático. Los más cercanos a la mandrágora colapsaron instantáneamente, muertos o convulsionando de dolor por el chillido sobrenatural. Los wargos caían y gruñían en agonía, sus jinetes arrojados violentamente de sus monturas. Pero más atrás, el ruido perdió su aguijón. Las líneas de retaguardia se detuvieron, inquietas, muchas agarrándose la cabeza y retrocediendo varios pasos. El miedo se extendió por sus filas. En lo alto de un peñasco, gruñó el jefe orco, con los ojos fijos en la planta que lloraba. Atrás. Fuera de su alcance. Es el mago de túnica negra. Esa criatura, no la escuches. Pero el jefe quiere las cabezas de los enanos, protestó un orco. Entonces dispárales. Mátalos desde lejos. Sus cabezas son todo lo que le importa. En la cresta de arriba, el ejército cambió de táctica. Abajo, los enanos gritaban y se burlaban, algunos haciendo gestos lascivos a los orcos vacilantes. Su alegría, sin embargo, duró poco. En el instante siguiente, el cielo se oscureció con un enjambre de flechas. ¡Abajo! Gritó alguien. Miles de flechas negras con flechas gritaron en el aire hacia ellos. Silas levantó su varita con un chasquido, conjurando un escudo dorado brillante que se arqueaba sobre su cabeza como una cúpula. Las flechas golpearon la barrera con sonidos agudos y musicales, miles llovieron en una tormenta, pero ni una sola aterrizó. El grupo vitoreó. Pero la sonrisa de Silas se desvaneció. Sus ojos se abrieron como platos. Un escalofrío le recorrió la espalda, sus instintos le hicieron estallar una advertencia. Al otro lado del campo, el jefe orco había sacado una flecha de su carcaj. Sonriendo, lo apretó y lo soltó. La flecha chilló en el aire. Atravesó la barrera mágica como si ni siquiera estuviera allí. Un momento después, se estrelló contra el pecho de Silas. 2 Silas. El grito resonó primero en Bilbo, y luego en todos los demás mientras corrían a su lado. Silas se tambaleó, pero no cayó. Se agarró el eje incrustado en sus costillas, haciendo una mueca. Gandalf lo atrapó justo a tiempo. Sus ojos se posaron en la punta de flecha ennegrecida y su rostro palideció. Flecha de Morgul. Bilbo lo miró fijamente. ¿Morgul? ¿Qué significa eso? Es una flecha maldita, dijo Gandalf sombríamente. Forjado en Mordor, grabado con runas oscuras y con puntas venenosas. Los golpeados por él sufren una muerte lenta y agonizante. Los enanos palidecieron. ¿Estará bien Silas? Preguntó uno de ellos con ansiedad, volviéndose hacia Silas, que estaba pálido y silencioso, agarrándose el pecho. Tos, tos, Silas finalmente jadeó, la sangre salpicó la comisura de sus labios. Todos se reunieron inmediatamente a su alrededor. 2 Silas. Bilbo exclamó alarmado. Sin responder, Silas sacó lentamente la flecha de su pecho. Luego rasgó la parte delantera de su túnica para revelar una malla plateada reluciente debajo. Los enanos jadearon. Mithril. Los ojos de Thorin se abrieron con asombro. ¿Has estado usando malla de Mithril? Eso lo explica, no es de extrañar que la flecha no te atravesara el corazón. El alivio se apoderó del grupo. Gracias a Dios, dijo Bilbo, con la voz temblorosa de alegría. Estás a salvo. Gandalf soltó un suspiro silencioso, mientras los demás expresaban sentimientos similares. Silas miró la flecha oscura ahora manchada con su sangre, que aún latía débilmente con un aura residual de malicia. Las runas negras grabadas a lo largo del eje parpadearon luminosamente. Lo miró fijamente durante un largo momento, luego aplastó el eje en su mano. Si no fuera por la cota de malla que llevaba puesta, esa flecha maldita habría significado su fin. La comprensión hizo que su mirada se agudizara. Miró hacia la lejana colina donde se encontraba el jefe orco, mirándolos con satisfacción. La mandíbula de Silas se tensó. Hasta ahora, mi viaje ha sido demasiado tranquilo. Pero hoy, casi muero. Esto no es algo que olvidaré. Oh, perdonar, Silas, la mandrágora se ha callado, dijo Gilly, señalando. Todos se volvieron hacia la pequeña criatura parecida a una raíz que yacía desplomada fuera del límite del encantamiento silenciador. Las hojas de la mandrágora estaban rizadas, su boca ligeramente abierta, toda su forma temblaba débilmente.
No dio más sonido, solo gemidos suaves y agotados. Está gastado, murmuró Gandalf. Lloró demasiado tiempo. Silas asintió. La pequeña criatura raíz se estremeció, luego se dejó caer en su mano, dejándose enterrar suavemente en la maceta encantada. Silas lo cubrió con tierra y susurró un breve encantamiento para ayudarlo a descansar. Luego se volvió hacia Gandalf. Te dejaré la compañía a ti. Guíalos a través de la niebla. ¿Y tú? Preguntó Gandalf, ya adivinando la respuesta. La mirada de Silas estaba fija en el jefe orco en la distancia, su voz baja y resuelta. Voy a lidiar con el que disparó esa flecha. Uno levantó su varita y murmuró, Nebulous. De inmediato, estalló una densa niebla, rodando por la ladera de la montaña como una marea viva. Las nieblas se espesaron, tragándose árboles, rocas y los gritos de sorpresa de orcos y wargos. La visibilidad se redujo a nada. Los orcos comenzaron a gritar confundidos. Los wargos gruñeron y aullaron, tratando de localizarse unos a otros solo a través del sonido. Al amparo de la niebla, Gandalf condujo a la compañía, deslizándose más allá de las líneas enemigas. Y Silas desapareció. Deslizándose a través de la niebla como una sombra, guiado por su palantir, Silas avanzó silenciosamente hacia la cima de la colina. Un warg gruñón se lanzó desde la niebla. Confringo. El hechizo detonó como un trueno. La bestia y su jinete fueron destrozados en un instante, gritando por menos de un latido antes de desaparecer en una niebla carmesí. Los orcos distantes entraron en pánico. El mago vestido de negro. Está dentro de la niebla. Haz que todos se reúnan y protéjanse contra el ataque furtivo del mago. Ladró el líder orco en lengua negra. El warg debajo de él rugió en respuesta, un aullido gutural y dominante que resonó a través de las montañas. Uno por uno, los otros wargos obedecieron, corriendo a través de la niebla para reagruparse alrededor de su comandante. Al ver esto a través de la superficie brillante del palantir, Silas entrecerró los ojos y sonrió. ¿Crees que los números son tu fortaleza? Solo me has facilitado destruirte a todos de una vez. 4 Desde dentro de la espesa niebla, los gritos continuaron estallando, helando los huesos de todos los orcos cercanos. La inquietud del líder se profundizó. Apretó los colmillos, sabiendo que el mago lo estaba cazando. Aún así, con casi 1000 orcos y wargos formando un anillo protector a su alrededor, sintió una pizca de confianza. No importa cuán poderosa fuera la magia de Silas, seguramente no podría eliminarlos a todos, y mucho menos alcanzarlo a través de esta pared viviente. En ese momento, el warg en el que cabalgaba gruñó y giró la cabeza hacia la niebla, con la nariz temblando de agitación. Sintió algo. Allí. Fuego. Dispara todas las flechas que tengas. Habla negra. Los orcos obedecieron al instante, lanzando un aluvión de flechas hacia la niebla oscura. El jefe, para no quedarse atrás, clavó otra flecha de Morgul, su mejor arma, y la disparó directamente a la niebla. Siguió un silencio mortal. Y entonces repelió Telum. La voz de Silas resonó, aguda e inflexible. Las mismas flechas que los orcos acababan de soltar salieron silbando de la niebla, invertidas en pleno vuelo. Siguieron docenas de gritos cuando los orcos fueron atravesados por sus propias armas. La sangre salpicó el aire, los wargos se derrumbaron y los guerreros cayeron como muñecos de trapo. El líder apenas logró sobrevivir tirando de un subordinado en su camino, dejando que la pobre alma se llevara la peor parte del contraataque. Jadeó, con el corazón latiendo con fuerza, solo para que sus pupilas se dilataran de terror cuando un repentino destello carmesí iluminó la niebla frente a él. Reducto. 5 La explosión atravesó el campo de batalla con un sonido como si los cielos se rompieran. Una esfera radiante de magia detonó en el núcleo del ejército orco. Los más cercanos a la explosión fueron vaporizados, no quedó nada más que cenizas quemadas. Otros fueron lanzados por el aire, estrellándose contra árboles y rocas, con las ramas torcidas y los cuerpos rotos. El impacto fue tan poderoso que barrió toda la niebla como un vendaval, exponiendo la carnicería. 8 Comentario. Votar 2 restantes Capítulo 77. Azog 1 La explosión había dejado una devastación total. Los escombros yacían esparcidos por la tierra, la sangre negra se filtraba a través de las grietas de la piedra y las extremidades rotas de los orcos y los wargos estaban esparcidos como decoraciones grotescas después de un festín maldito.
Silas caminó entre los escombros, su varita crepitando débilmente mientras despachaba a los últimos orcos que se retorcían y gruñían con una precisión rápida y mágica. Sus túnicas estaban polvorientas, su expresión tranquila, como si simplemente estuviera podando un jardín en lugar de limpiar un campo de batalla. Cuando llegó al cuerpo destrozado del comandante orco, levantó una ceja, intrigado. Bueno, ahora, murmuró, golpeando la culata de su varita contra una roca cercana. ¿Sigues respirando después de eso? Eres un duro. El líder orco lo fulminó con la mirada, la cara contorsionada por el dolor y la furia, una pierna torcida en un ángulo imposible y un brazo reducido a huesos y jirones. Aún así, su voz ronca con desafío. Eres un mago tonto, no sabes el poder al que te enfrentas. Nuestro maestro, él es la oscuridad encarnada. El mundo entero se arrodillará a sus pies, y tú, no serás más que polvo. Silas sonrió. Déjame adivinar. ¿Te refieres a Sauron? Acechando en su pequeña fortaleza en Dol Guldur como una sombra asustada por la luz. Antes de que el orco pudiera escupir otra palabra, un golpe repentino cortó el aire. Una flecha morgul con motas negras salió silbando de la línea de árboles y, en un instante, se enterró limpiamente en el cráneo del orco. Su cuerpo dio una última sacudida, luego se quedó quieto. Silas parpadeó. Bueno. Eso me ahorró un discurso. Con el líder orco despachado y el resto de los rezagados dispersos huyendo hacia la niebla, Silas dejó escapar un lento suspiro de alivio. No se molestó en perseguir a los sobrevivientes. Incluso los orcos lo pensarían dos veces antes de regresar a un campo de batalla empapado en fuego maldito y empapado en su propia sangre. Veamos dónde están Gandalf y los demás, murmuró, metiendo la mano en su capa y sacando a Palantir. El cristal cobró vida en su mano, arremolinándose con humo y luz. Sus ojos se entrecerraron. Eso es extraño, ¿qué está pasando ahora? A través de la visión del globo, vio a otro grupo de orcos, esta vez empujando a Gandalf y a los demás hacia un acantilado empinado. Estaban rodeados, con la espalda contra el borde. La mirada de Silas se desplazó hacia el orco que lideraba la carga, sentado sobre un warg pálido y con cicatrices de batalla, garra de hierro en lugar de una mano, ojos crueles fijos en Thorin con un odio inconfundible. ¿No es Azog, el profanador? ¿El líder de los orcos? Dentro de la visión, Gandalf de repente giró la cabeza, con los ojos perforados en la distancia, como si sintiera la atención de Silas. Aunque no pasaron palabras por el Palantir, Silas pudo leer la urgencia en su rostro. Silas suspiró, sacudiendo la cabeza. Incluso como Maya, las manos del anciano están atadas. Recordó su conversación días atrás, entre Pipeweed y Crepúsculo. Gandalf había confiado, con palabras cuidadosas, que los magos de la Tierra Media estaban bajo órdenes estrictas. Los Valar los habían enviado no para ejercer un poder abrumador, sino para guiar, nunca para dominar. Debían encender la esperanza y el coraje, no quemar la tierra con fuego divino. Era noble. Pero también, pensó Silas sombríamente, terriblemente inconveniente. Valar y sus malditas reglas, murmuró. Al igual que la alta gerencia de mi viejo mundo. Quiere que se haga el trabajo, pero ata tus manos detrás de la espalda mientras lo haces. No es de extrañar que Gandalf prefiriera golpear cosas con su bastón en lugar de lanzar hechizos. Con todas las reglas establecidas por los Valar, el trabajo de hechizos venía con demasiada burocracia. Sacudiéndose sus pensamientos a la deriva, Silas aceleró el paso y corrió hacia los demás. Ya se habían retirado a los árboles, acorralados y aferrados a las ramas como ardillas bajo asedio. Si no llegaba pronto, las grandes águilas podrían abalanzarse y llevárselos. En lo alto de los riscos de las montañas nubladas, se gestó una tormenta de odio antiguo. Thorin se quedó sin aliento en su garganta. El pálido orco todavía vivía. Lo había derribado años atrás en la gran batalla bajo las puertas de Moria. Parecía que el jinete de wargos blancos se había abierto camino de regreso de la muerte misma. La mirada de garras de hierro de Azog ardía de venganza. Su brazo perdido, cortado hace mucho tiempo por el escudo de roble de Thorin, ahora fue reemplazado por un cruel gancho de metal. No lo había olvidado. Y él no perdonaba. Para Azog, Thorin era más que una espina, era una amenaza, un símbolo, una herida que se negaba a cerrarse. Mira lo que huelo, se burló Azog, con las fosas nasales ensanchadas mientras su pálido warg gruñía debajo de él. El hedor del miedo. Tu padre también apestaba a eso, Thorin, hijo de Thrain. Su voz estaba cargada de veneno. Déjamelo a mí.
Mata al resto. Con esa orden, la caballería avanzó, enormes bestias con ojos como carbones y colmillos como guadañas. Escalaron los árboles como demonios, mordiendo y arañando troncos y ramas, deleitándose con el pánico que siguió. Los orcos de abajo observaban con cruel diversión. Hoy no habría una muerte rápida por flecha. Querían gritos. Querían desesperación. Arriba, los enanos luchaban por mantenerse firmes, balanceándose sobre extremidades que se balanceaban y golpeando las mandíbulas con hachas y martillos. «¿Oí? ¿Alguna idea brillante?», gritó Dwalin, golpeando el hocico de un warg. «Porque no me apetece terminar como una cena de lobo y luego que me vuelvan a toser». «¿Dónde está Silas?», gritó otro enano. «¿Por qué le está tomando tanto tiempo?». «No seas tonto», gruñó Balin. «Está luchando contra miles de orcos y wargos». «¿Qué, crees que acaba de terminar el té y se acercó?». Bilbo se aferró al tronco del árbol con toda la fuerza que sus brazos Hobbit pudieron reunir, con los ojos muy abiertos cuando la pata de un warg casi lo soltó. Se volvió hacia Gandalf, con voz pequeña pero esperanzada. «Gandalf, ¿crees que Silas llegará a tiempo?». Gandalf no respondió de inmediato. «No puedo decirlo», admitió al fin. «Incluso para Silas, enfrentarse a una horda así no es poca cosa. Y no podemos seguir dependiendo de Silas para todo», dijo Gandalf con seriedad, su tono suave y firme. «No es bueno para él, o para ti». En ese momento, sus ojos captaron una polilla de alas plateadas que revoloteaba descansando sobre la corteza de un pino alto. Un rayo de esperanza iluminó su rostro. «Todavía, si tenemos suficiente tiempo, tal vez podamos pedir un poco de ayuda a algunos viejos amigos». Extendió la mano con cuidado, tomó la polilla en sus manos, susurró un encantamiento y lo soltó suavemente hacia el cielo, lo vio desvanecerse en las nubes. Abajo, los orcos se habían aburrido de su retorcido juego. Con gruñidos de impaciencia, ladraron órdenes a los imponentes wargos y a los hombres lobo de cara gruñona para que derribaran los pinos uno por uno. El suelo tembló mientras enormes garras y mandíbulas esclavizantes trabajaban en conjunto, derribando árboles como fósforos. Cada colapso obligaba a los compañeros a subir a los árboles restantes, saltando de rama en un intento desesperado por retrasar lo inevitable. Pronto, todos estaban acurrucados sobre el último pino. Crujió y gimió bajo su peso, sus raíces expuestas y tensándose contra el borde del acantilado. Muy abajo, un mar de bestias gruñendo esperaba hambrientamente. El pánico comenzó a instalarse. Sin tiempo que perder, Gandalf metió la mano en su túnica, arrancó una piña de la rama y murmuró un hechizo ardiente. Con un movimiento de su bastón, el cono estalló en llamas. Lo arrojó hacia abajo. Las llamas estallaron instantáneamente. El fuego corrió a través de los árboles caídos, formando una barrera ardiente que obligó a los trapos y orcos a retirarse, gruñendo y aullando por el calor. Por un breve momento, las llamas mantuvieron a raya al enemigo. Pero el árbol debajo de la compañía se estremeció violentamente una vez más. Sus raíces, aflojadas por la fuerza y el fuego, cedieron. Todo el árbol se derrumbó hacia atrás sobre el acantilado. Gritos de alarma llenaron el aire mientras los compañeros colgaban de las ramas, aferrándose desesperadamente el uno al otro y a su esperanza que se desvanecía. Al no ver otra opción, Thorin Escudo de Roble bajó de las ramas del árbol y se enfrentó a Azog el Profanador de frente. Había ganado una vez antes, brevemente. Pero esta vez fue diferente. Azog, masivo y despiadado, detuvo fácilmente los golpes de Thorin y lanzó un contraataque aplastante. El príncipe enano fue arrojado a un lado, su cuerpo se estrelló contra el suelo con un ruido sordo repugnante. Justo cuando Azog levantó su espada para asestar el golpe mortal a Thorin, un destello de acero plateado atravesó el caos. Bilbo, empuñando a Stin, se lanzó entre ellos con un grito desesperado. Estruendo. Stin interceptó el arma de Azog. Aunque el golpe fue desviado, la fuerza pura lo derribó hacia atrás. Azog gruñó con furia, su muerte interrumpida. «Mátalo». Azog gruñó a su montura warg. La bestia se abalanzó, con las mandíbulas abiertas. «Difindo», dijo una voz aguda desde la niebla. Un rayo blanco atravesó la niebla y golpeó el trapo en medio de la estocada. La bestia ni siquiera tuvo tiempo de gritar. En un abrir y cerrar de ojos, fue destrozado por el hechizo cortante, su forma se deshizo en fragmentos humeantes esparcidos por el acantilado. Bilbo parpadeó en estado de shock. Entonces, una amplia sonrisa apareció en su rostro manchado de hollín. «Silas».
Del humo claro emergió Silas, varita en mano, túnicas ondeando como sombras contra la luz del fuego. Azog se estremeció, aturdido por la repentina pérdida de su montura. Dio un paso atrás con cautela, pero ya era demasiado tarde. Silas volvió a levantar su varita, la energía mágica crepitando en su punta. Los instintos de Azog gritaban peligro. Con una eficiencia brutal, agarró a un guerrero orco cercano y tiró de él hacia adelante como un escudo. ¡Fuosh! El hechizo golpeó instantáneamente. El cuerpo del orco se convulsionó y fue destrozado, la magia cortante cortó la carne y los huesos sin resistencia. La sangre oscura explotó en el aire, salpicando el rostro pálido y lleno de cicatrices de Azog. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 78. La muerte de Azog. 4 Mago vestido de negro. Azog gruñó en el lenguaje negro, su único ojo se entrecerró con sospecha cuando vio la figura encapuchada de pie frente a él. Silas apareció tranquilamente a la vista, su túnica oscura balanceándose en el viento frío de la montaña, como si hubiera estado esperando esta confrontación todo el tiempo. La expresión de Azog se oscureció. Silas estaba vivo, pero no había señales de la partida de guerra orca que había enviado antes. Su estómago se retorció. ¿Buscas esto? Silas dijo con frialdad. Con un movimiento casual, arrojó algo a las rocas entre ellos. Rodó 1, 2 veces, antes de detenerse. La cabeza cortada del segundo al mando de Azog miró sin vida a su antiguo maestro. Ya envié a tu pequeño grupo de guerra directamente al inframundo, agregó Silas con tranquila finalidad. No te molestes en esperarlos. Levantó su varita. A menos, por supuesto, te gustaría unirte a ellos. Difindo. Los villanos a menudo caen porque hablan demasiado. Silas no se consideraba uno, pero ciertamente no estaba dispuesto a cometer ese error. En el momento en que terminó su sentencia, la maldición voló hacia adelante con una precisión mortal. Los reflejos de Azog, sin embargo, eran tan agudos como siempre. Entre los orcos, la fuerza gobernaba, y Azog se había abierto camino hasta la cima derrotando a todos los rivales en un combate brutal. Aunque tenía un solo brazo, reaccionó con una astucia brutal, esquivando el hechizo y arrastrando a uno de sus propios subordinados frente a él como escudo. El desafortunado orco recibió el golpe y se desplomó con un gorgoteo. Luego, en un destello de movimiento, Azog levantó el brazo y, desde un mecanismo oculto debajo de su brazalete, lanzó una flecha negra, inscrita con runas dentadas y brillantes. Una flecha de Morgul. Silas lo vio venir. Con un movimiento de su varita, convocó un trozo de madera de pino de las cercanías, colocándolo en su posición justo a tiempo. La flecha golpeó la madera, incrustándose en una ráfaga de astillas. Pero Azog ya se había movido. Se lanzó hacia un warg cercano, arrojando a un jinete de su espalda y saltando a horcajadas sobre él. Sin dudarlo, se dio la vuelta y huyó por el paso rocoso. Los orcos y las bestias restantes se dispersaron a su paso, la confusión y el pánico se extendieron como un reguero de pólvora. No lo dejes escapar. Gritaron los enanos detrás de Silas, sin aliento y enfurecidos. Pero Silas no se movió. Sus ojos estaban tranquilos, su voz serena. No te preocupes, dijo con una confianza inquietante. No se va a ir a ninguna parte. Justo delante de Azog que huía, el suelo cedió repentinamente. El enorme lobo que montaba se sumergió en un espeso barro negro, succionado hacia abajo por un pantano que no había estado allí hace un momento. Una trampa. Uno tras otro, los orcos que lo seguían tropezaron en el fango, revolviéndose impotentes en el lodo. Pero Azog no había terminado. Gruñendo, pateó al lobo debajo de él más profundamente en el pantano y saltó, usando sus propias tropas y sus monturas como escalones. Se apresuró a un terreno más alto, el barro goteaba de su cuerpo. Mago siseó con los dientes apretados, mirando a Silas con odio ardiente, te recordaré. Serás mi enemigo para siempre, Silas. Mi enemistad de sangre ahora está contigo. La respuesta de Silas fue un destello de magia y un destello de luz. Bombarda. 7. Una estruendosa explosión rugió desde la ladera de la montaña. La tierra se partió, las rocas se rompieron y una avalancha de piedras y nieve tronó hacia abajo. La montaña se está derrumbando. Gritaron los enanos cuando el acantilado en el que se encontraban comenzó a agrietarse bajo sus pies. El pánico se apoderó del grupo. Los escombros llovieron desde arriba. Toda la ladera de la montaña tembló. Y entonces que no cunda el pánico.
La voz de Gandalf atravesó el caos. Levantó su bastón en alto, sonriendo a través del viento y la nieve. Nuestros amigos están aquí. Tan pronto como Gandalf habló, un agudo grito de águila atravesó el cielo. Momentos después, más de una docena de colosales águilas gigantes se elevaron hacia ellos. Una por una, las águilas se abalanzaron, arrancaron a los aturdidos enanos y los llevaron al cielo. Silas apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una de las majestuosas criaturas se zambullera, lo agarrara con sus poderosas garras y lo arrojara suavemente sobre la espalda de otra águila en pleno vuelo. ¡Guau! Exclamó Silas, agarrando las plumas para mantener el equilibrio. La velocidad pura y la repentina ingravidez hicieron que su corazón le saltara a la garganta. El viento pasó rugiendo mientras todo el grupo se elevaba hacia las nubes. Debajo de ellos, la cima de la montaña y el acantilado cedieron. Con un estruendo atronador, colapsaron por completo, barriendo a los orcos y wargos restantes. Enormes rocas cayeron, enterrando todo bajo una aplastante avalancha de piedras. Debería haber sido el final. Silas frunció el ceño mientras sacaba su palantir para ver cómo estaba Azog. ¿Sigues vivo? Ese es un orco obstinado. A través del brillo del orbe mágico, vio al señor de la guerra, ensangrentado pero aferrado a la vida. Azog de alguna manera había incrustado el gancho de hierro de su brazo cortado en la pared del acantilado a mitad de la caída, anclándose y evitando por poco la muerte. ¿Es esto lo que llaman armadura de clama de jefe final? Silas murmuró, molesto. Se inclinó hacia adelante y golpeó la espalda del águila gigante. ¿Podemos hablar un segundo? El águila inclinó ligeramente la cabeza mientras Silas sonreía. ¿Qué tal si me dejas muy rápido para que pueda acabar con ese feo bruto? Entonces podemos seguir nuestro camino, ¿sí? El águila dio un grito agudo y penetrante en respuesta. Luego, sin previo aviso, metió sus alas y se desplomó. Espera, Uaa. Silas gritó mientras su estómago se revolvía, la repentina caída le arrancó el aire de los pulmones. Abajo, Azog había logrado arrastrarse hasta la mitad de la ladera destrozada. Estaba rodeado por los cuerpos sin vida de sus parientes, enterrados en piedra. Su rostro se contorsionó con rabia y humillación. Mago. Rugió, temblando de furia. Te haré pagar con sangre. 3. ¿Alguien me llamó? Una voz burlona resonó desde arriba. 4. La cabeza de Azog se levantó bruscamente. Silas descendía como un rayo, a horcajadas sobre una águila gigante, con túnicas encendidas al viento. 4. Los ojos de Azog se abrieron como platos. Sin dudarlo, se dio la vuelta para huir. Difindo. La maldición golpeó antes de que pudiera dar otro paso. Azog gritó de dolor cuando la magia talló en él, profundos cortes estallando en su cuerpo. Sangre negra brotó de las heridas, su poderoso cuerpo temblaba violentamente. Pero el señor de la guerra orco aún se negó a caer. Silas flotaba en el aire arriba, su expresión fría. Realmente eres duro, dijo en voz baja. Pero incluso los monstruos como tú tienen su final. Volvió a levantar su varita. Difindo. Esta vez, el golpe fue definitivo. Azog se congeló en su lugar. Sus ojos rojos se atenuaron, el cuerpo temblaba mientras se fracturaba como una piedra quebradiza. Luego se desplomó, sin vida al fin. Mirando el cuerpo sin vida de Azog, Silas exhaló profundamente, su aliento empañado en el aire frío. Azog está muerto. El curso del destino ha cambiado. Me pregunto, ¿se seguirá llevando a cabo la batalla de los 5 ejércitos ahora? 2. En ese momento, una voz familiar gritó. Silas. Gandalf se elevó a horcajadas sobre una águila gigante, seguido de cerca por los demás. Los enanos estallaron en vítores en el momento en que vieron el cadáver de Azog. Su archienemigo, el señor de la guerra que había perseguido sus pesadillas durante años, finalmente estaba muerto. La mirada de Gandalf se detuvo en el cuerpo antes de asentir con aprobación. Silas, has matado a Azog, el rey de los orcos. La noticia de esto no permanecerá en silencio por mucho tiempo. Las noticias se extenderán rápidamente por las filas de los orcos y por toda la Tierra Media. Los ojos del viejo mago brillaron debajo de su sombrero. A partir de este día, el título de enemigo de los orcos te pertenece por derecho. 3. Luego agregó con tranquila gravedad. Pero esta victoria tiene consecuencias. Te has convertido en un enemigo mortal de todas las tribus de orcos que aún acechan en las sombras. Te buscarán, ansiosos de venganza. Prepárate. 4. Entiendo, dijo Silas con calma.
Gracias por la advertencia, Gandalf. A decir verdad, no sentía miedo. En comparación con lo que ya había enfrentado, unos pocos orcos enojados no fueron suficientes para sacudir su determinación. 7 con Azog derrotado y sin razón para quedarse, el grupo montó a las águilas gigantes una vez más y se elevó a los cielos. Estas magníficas criaturas, los mensajeros de Mandu, el gran rey de los Valar, eran más que simples bestias. Imponentes en tamaño e inteligencia, podían hablar en lenguas humanas y servían como centinelas vigilantes sobre la Tierra Media. Como Maya, Gandalf había mantenido durante mucho tiempo estrechos vínculos con las grandes águilas. Unidos por la voluntad de Mandu, acudían cuando realmente se les necesitaba, a menudo en los puntos de inflexión del destino. Sus alas batían como un trueno en el cielo mientras llevaban al grupo hacia el este, deslizándose sobre los picos escarpados de las montañas nubladas. Finalmente, descendieron a Carrock, un imponente afloramiento de piedra junto al gran río Anduin. Fue aquí donde los Eagles los llevaron a descansar. Silas no pudo evitar murmurar mientras estiraba las piernas. ¿Por qué no nos llevas en avión hasta la montaña solitaria? Gandalf, al escucharlo, se rió entre dientes. Las águilas son vigilantes de las montañas nubladas, no mensajeros por conveniencia. No deben alejarse demasiado de su puesto. Además, se quedó callado, con voz pensativa, incluso la ayuda divina debe andar con cuidado en los asuntos de la Tierra Media. 4 Los Eagles estaban sujetos a reglas que se hicieron eco de las del propio Gandalf. Aunque ayudaron a los pueblos libres contra el mal, nunca tuvieron la intención de dirigir la marea de la historia. Silas suspiró y se cruzó de brazos. Así que es como ese viejo cuento de mi mundo, donde el rey mono podría haber volado directamente hacia el oeste de un solo salto, pero en su lugar tuvo que caminar a través de desiertos y demonios solo por el bien del viaje. 4 Miró al majestuoso águila por última vez, sus ojos captaron las plumas brillantes a lo largo de la cresta de su cabeza. Una idea repentina se le ocurrió. Gandalf, aún no has encontrado un núcleo para tu varita, ¿verdad? Gandalf levantó una ceja. Eso es cierto. Entonces, ¿y si usaras una de las plumas de águila? Sugirió Silas, con los ojos brillantes. Como núcleo. Algo noble. Antiguo. Y atado al cielo. 2. Piedras, por favor, echa un vistazo a mi Patreon para capítulos avanzados de todas mis historias, Pokémon. Un nuevo camino, Fairy Tail. No quiero ser el maestro del gremio, Yu-Gi-Oh! Finfs, en lote con sistema HP. Comentario 16. Votar 2 restantes. Capítulo 79. Oso gigante 2. Dado que tanto el águila como Gandalf sirvieron bajo Mandu, el rey de los Valar, tal vez sus esencias estaban más sintonizadas, lo que hizo que la pluma fuera un núcleo compatible con la nueva varita de Gandalf. Si no, la única otra opción en la que Silas podía pensar era el Balrog en las profundidades de Moria. Pero el poder del Balrog era inmenso y terrible. Incluso Gandalf, en el apogeo de su fuerza, solo había logrado derrotarlo a costa de su vida. Silas no estaba seguro de que una esencia tan violenta y oscura pudiera usarse para forjar algo tan noble y equilibrado como la varita de Gandalf. Uno solo podía esperar que la pluma del águila fuera suficiente. Si no, entonces el camino para reforjar la varita de Gandalf sería largo e incierto. El águila, entendiendo el habla humana, inclinó la cabeza pensativamente. Después de una pausa, extendió la mano hacia atrás con el pico, se arrancó una pluma de la cola y se la presentó a Gandalf. Gandalf aceptó el regalo con una sonrisa, acariciando suavemente la cabeza emplumada del majestuoso águila. Gracias, amigo mío. El águila gorjeó suavemente y acarició la mano de Gandalf antes de extender sus alas una vez más y elevarse hacia el cielo, guiando a las otras águilas gigantes mientras regresaban a las montañas nubladas. Gandalf los vio partir, luego se volvió hacia Silas y le entregó la pluma. Te lo dejo a ti, Silas. Silas lo aceptó cuidadosamente. La pluma brillaba débilmente, su brillo metálico captaba la luz. Podía sentir la magia fluyendo a través de él, viva, firme, noble. Él asintió con satisfacción. ¿Cómo se siente, Gandalf? ¿Es compatible? Gandalf cerró los ojos por un momento, sintiendo el aura de la pluma. Luego los abrió, una suave sonrisa se formó debajo de su barba. Da la bienvenida a mi magia. Eso es todo lo que podía esperar. Gracias a Dios, exhaló Silas con alivio. De repente, un grito vino desde atrás. Gandalf. Silas. Date prisa. Gritó uno de los enanos, alarmado en su voz. Algo anda mal con Thorin.
Gandalf y Silas corrieron hacia donde estaban reunidos los demás. Bajo sus ansiosas miradas, Thorin escudo de roble yacía inmóvil en el suelo rocoso, con la respiración entrecortada y los ojos aún cerrados. Déjame ver, dijo Gandalf, arrodillándose inmediatamente a su lado. Examinó a Thorin cuidadosamente, su expresión se oscureció. Sus heridas son más profundas de lo que esperaba. Levantó una mano para lanzar un hechizo de curación. Pero Silas lo detuvo suavemente. Gandalf, déjame manejarlo. Uno de su bolso, Silas sacó un frasco pequeño y brillante y se lo entregó a Balin. Esta es la poción Uigenuel, es excelente para curar heridas. Casi olvido que tenías pociones, Silas, dijo Gandalf, sus ojos se iluminaron de alivio. Esto funcionará mucho mejor que cualquier hechizo que pueda manejar en este momento. Dio un paso atrás sin protestar, dejando que Silas se hiciera cargo. Balin y los otros enanos trataron la poción como un tesoro sagrado. Con manos ansiosas, lo sacaron y lo untaron generosamente sobre las heridas de Thorin, tan generosamente, de hecho, que Silas hizo una mueca. 3 lo están usando como estofado. Silas murmuró en voz baja, con el corazón dolorido. Esa botella tardó semanas en prepararse, y simplemente tiraron la mitad de una sola vez. Pero el efecto fue innegable. Casi de inmediato, las heridas de Thorin comenzaron a cerrarse, las heridas se entrelazaron ante sus ojos. En unos momentos, el rey enano se movió, sus ojos se abrieron. Parpadeó ante los rostros ansiosos que lo rodeaban. ¿Qué pasó? Azog está muerto, dijo Balin en voz baja. Silas lo derribó. La expresión de Thorin se congeló. Durante un largo momento, permaneció en silencio, aturdido por el peso de esa frase. Azog, el orco que había matado a su abuelo, Tror. El que había llevado a su padre Tain a la locura y la desaparición. Azog había sido más que un enemigo. Era una sombra que había perseguido el linaje de Thorin durante generaciones. Uno ahora se había ido. Cuando finalmente se dio cuenta, Thorin se sentó lentamente y se volvió hacia Silas con una solemnidad inesperada. Gracias, dijo, su voz cargada de significado. Has vengado mi casa. Luego miró a Bilbo. Y tú, me salvaste la vida. Sin tu coraje, estaría muerto hace mucho tiempo. Por primera vez en su viaje, el comportamiento orgulloso y obstinado de Thorin se suavizó. No había arrogancia en sus ojos, solo gratitud. Y con eso, la compañía sintió un cambio tácito. La amargura que una vez había colgado entre ellos comenzó a levantarse. Descansaron brevemente en Carrock antes de partir de nuevo, dirigiéndose hacia el sur a lo largo de las orillas del río Anduin. Su plan era cruzar al Bosque Negro a través del viejo camino del bosque y finalmente llegar a la montaña solitaria. Pero en poco tiempo, se toparon con algo inesperado. Una vasta valla de madera se alzaba delante, hecha de gruesos postes de madera atados con ramas espinosas, formando un perímetro como el muro de una fortaleza. Una imponente puerta de madera estaba abierta, revelando una gran granja en su interior. En el interior, varias estructuras de madera salpicaban el terreno, graneros, establos para ganado y peculiares colmenas en forma de campana con techos de paja. Un amplio camino de tierra conducía directamente desde la puerta hasta el salón principal en el corazón de la granja. Los enanos se detuvieron y miraron. Gandalf preguntó uno de ellos con cautela, ¿sabes quién vive aquí? ¿Amigo o enemigo? Gandalf entrecerró los ojos, inspeccionando los terrenos con cautela. Ninguno, dijo crípticamente. O tal vez, ambos. Él puede ayudarnos. O mátanos. Los enanos intercambiaron miradas preocupadas. Muy reconfortante, murmuró Dori en voz baja. Antes de que nadie pudiera responder, el bosque detrás de ellos estalló en caos. Los arbustos y los árboles se separaron con un estruendo atronador. Era como si una montaña se moviera a través del bosque, aplanando todo a su paso. Luego vino el rugido, un sonido profundo y gutural que resonó como un trueno. De las sombras emergió un monstruoso oso negro, que se elevaba sobre los árboles, con los ojos brillantes y el aliento humeante. Cada paso que daba enviaba temblores a través de la tierra, y su gruñido sacudía las hojas de las ramas. Por la barba de Gurin. Bombur jadeó, casi dejando caer su mochila. Correr. En el momento en que el enorme oso negro rugió en la distancia, todos corrieron lo más rápido que pudieron, sus corazones latían con terror. La bestia cargó tras ellos, estrellándose contra los árboles con pasos atronadores, su pesado aliento rodando como niebla por el suelo del bosque.
Por pura suerte, o tal vez por el destino, lograron llegar a la casa de madera justo a tiempo. Los enanos cerraron de golpe las altas puertas de madera detrás de ellos, jadeando y con los ojos muy abiertos. Pero incluso en el interior, su miedo no se había desvanecido. Gandalf. Siseó uno de los enanos, presionando su rostro contra una grieta en la pared de madera. Esta casa está hecha de madera. Si ese oso quiere entrar, lo romperá en pedazos. ¿Qué hacemos? Gandalf, sin embargo, parecía inusualmente tranquilo. Se sacudió el polvo de la túnica y se sentó cómodamente en un banco cercano, con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. Relájate, dijo, mientras estemos dentro de esta casa, estamos perfectamente a salvo. No atacará esta casa. ¿Eh? Bilbo parpadeó. Acabas de decir él. ¿Conoces a ese oso gigante, Gandalf? Silas, que ya examinaba las vigas de madera y los postes tallados, habló antes de que Gandalf pudiera responder. Ese oso debe ser el dueño de esta casa, dijo pensativo. Lo que significa que no destruirá su propia casa. Gandalf se rió entre dientes y asintió. Exactamente. Silas tiene razón. El que está afuera puede no ser aficionado a los visitantes, pero no atacará su propia vivienda. Mientras permanezcamos aquí, no nos pondrá una pata encima. Habló tan casualmente que era como si acabaran de entrar a tomar el té. Luego, como para enfatizar su falta de preocupación, Gandalf se quitó las botas, estiró las piernas y se recostó contra la pared. Bueno, es tarde, dijo con un bostezo. Hemos tenido suficiente emoción por un día. Todos deberían descansar un poco. Hablaremos más por la mañana. Los enanos intercambiaron miradas inquietas. ¿Reposo? ¿Ahora? Susurró Gofur. Hay un oso del tamaño de una montaña gruñendo afuera como si quisiera comernos. Pero Gandalf ya estaba dormitando. Para su mayor sorpresa, Silas hizo lo mismo. Con un movimiento de su varita, transfiguró un trozo de piso en un colchón suave, completo con mantas gruesas y una almohada acolchada. Se dejó caer sobre él con un suspiro de satisfacción y cerró los ojos. No me digas que realmente puede dormir en un momento como este, murmuró Kili, con los ojos muy abiertos. A pesar de sus nervios, el resto del grupo comenzó a acomodarse lentamente. Los colchones transfigurados de Silas eran sorprendentemente cómodos, y después de todo lo que habían soportado, el deslizamiento de tierra, la pelea con Azog, el oso, simplemente estaban demasiado cansados para resistirse. ¿Y Silas? Yacía con una sonrisa pacífica en su rostro. En ese momento, un suave timbre resonó en su mente. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Ubicación detectada, casa de Beorn. ¿Desea iniciar sesión? Su corazón dio un vuelco. Susurró en silencio en sus pensamientos. Inicia sesión. Inicio de sesión exitoso. Felicidades. Has obtenido. Animado transformación. 17. Los ojos de Silas se abrieron de golpe con sorpresa, brillando de emoción. ¿Animago? Pensó. Este inicio de sesión es increíble. Comentario 8. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 80. Animago. Convertirse en animago fue una de las hazañas más difíciles y respetadas en el campo de la transformación humana. Otorgaba a un mago el poder de transformarse en un animal específico y no mágico, lo que lo convertía en la herramienta perfecta para el espionaje, el escape o simplemente el ocultamiento. Pero el proceso estuvo lejos de ser simple. 3. Incluso para comenzar, uno tenía que colocar una hoja de mandrágora recién cortada debajo de la lengua y mantenerla allí durante un ciclo lunar completo, de una luna llena a la siguiente. Si la hoja se tragaba, se escupía o se perdía en algún momento, todo el ritual tenía que reiniciarse. En la siguiente luna llena, la hoja debía retirarse y colocarse en un pequeño frasco de cristal lleno de la propia saliva. Ese frasco tenía que dejarse bajo la luz directa de la luna, los cielos nublados arruinarían la infusión y exigirían una hoja fresca. A esto, se agregó un mechón de cabello del lanzador, junto con una cucharada de plata de rocío recolectada de un lugar que no haya sido tocado por la luz solar o la presencia humana durante 7 días consecutivos. Finalmente, la mezcla tenía que completarse con la crisálida de una polilla halcón cabeza de muerte y almacenarse en un lugar oscuro y silencioso hasta la próxima tormenta. Durante este tiempo, el vial nunca debe ser molestado ni visto. Todo el ritual requirió una mezcla inusual de paciencia, precisión y suerte. La mayoría de las brujas y magos fracasaron mucho antes de llegar al paso final. Solo unos pocos tuvieron éxito.
Pero Silas siempre se había considerado afortunado. En el momento en que recibió oficialmente el encantamiento animado del sistema, la curiosidad ardió en su corazón. ¿En qué animal se convertiría? 3 miró a través de la claraboya de madera a la brillante luna llena. La luz plateada lo bañó y una tranquila certeza brotó de su pecho, la suerte estaba de su lado esta noche. Metiendo la mano en su bolsa mágica, sacó la mandrágora, arrancó con cuidado su hoja más nueva y tierna y la colocó debajo de su lengua. Tos sabía un poco amargo y se aferraba torpemente al paladar, pero no le impidió hablar o comer. Con el primer paso completado, Silas se estiró sobre la cama llena de paja, completamente exhausto. 3 habían cruzado montañas, luchado contra goblins y wargos, y escaparon por poco de la muerte más de una vez. El sueño llegó rápidamente. No le preocupaba el oso gigante que merodeaba afuera. Silas ya lo había reconocido como Beorn, el cambiador de piel y amigo de la naturaleza. A diferencia de los cautelosos enanos, sabía que Beorn era un alma justa, un guardián de estas tierras salvajes. Al igual que Gandalf, Silas confiaba en él por completo y, con esa tranquilidad, se sumió en un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las grietas de las persianas. Uno por uno, los compañeros se despertaron. Curioso, Bilbo se asomó por la rendija de la puerta, esperando ver a la imponente bestia de la noche anterior. Pero el oso se había ido. En cambio, un hombre de hombros anchos estaba parado afuera en el patio, cortando leña con gracia sin esfuerzo. Su larga barba brillaba como plata tejida, y sus brazos se movían con una fuerza que fácilmente podría igualar a cualquier bestia. Beorn está de vuelta en forma humana, murmuró Gandalf en voz baja, ya a la mitad de atarse las botas. Luego, volviéndose hacia los demás, dio instrucciones tranquilas. Quédate adentro por ahora. Te traeré de 2 en 2 cuando sea el momento adecuado. La hospitalidad de Beorn no se extiende bien a los enanos, al menos no todos a la vez. Hizo un gesto a Silas y Bilbo. Ustedes 2, vengan conmigo. Cuando salieron, Bilbo miró de reojo a Gandalf y se rió nerviosamente. Pareces un poco inquieto, Gandalf. ¿Qué ocurre? Gandalf resopló, ignorando la pregunta con un gesto de la mano. ¿Por qué estaría nervioso? Silas, de pie a su lado, levantó una ceja, claramente divertido. Era raro ver a Gandalf incluso un poco inquieto. Por otra parte, no todos los días pasabas la noche en la casa de un cambiador de piel gigante sin preguntar primero. El trío, Gandalf, Silas y Bilbo, caminaron lentamente a través de la hierba cubierta de rocío hacia la imponente figura que tenía delante. El hombre que estaba junto a la tabla de cortar era enorme, de casi 3 metros de altura. Su barba negra era espesa y salvaje, y su cabello le caía hasta los hombros. La parte superior de su cuerpo estaba desnuda, y cada golpe de su gran hacha enviaba gruesos troncos partidos en 2 con grietas explosivas. Los músculos se ondulaban por sus brazos y pecho con cada movimiento, y parecía completamente desinteresado en sus invitados inesperados. Buenos días. Gandalf gritó cortésmente. No hay respuesta. Buenos días. Gandalf lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte. El hombre finalmente se detuvo y se volvió lentamente, apoyando el hacha contra su hombro. Sus ojos hundidos eran fríos y agudos como los de un halcón, y la forma en que los miraba hizo que Bilbo instintivamente diera un paso atrás. ¿Quién eres? Preguntó el hombre en un tono grave. Soy Gandalf, dijo el mago, enderezando su túnica. Gandalf el Gris. Hizo un gesto hacia los demás. Este es Silas el vestido negro, y este es Bilbo Bolsón de la comarca. 3 El hombre los miró sin expresión. Nunca he oído hablar de ti. Gandalf se aclaró la garganta con torpeza, su sonrisa vacilante. Ozo, quizás has oído hablar de Radagast. Vive cerca del borde occidental del Bosque Negro. ¿Qué quieres? Preguntó el hombre, con los ojos aún entrecerrados. Vinimos a agradecerle su hospitalidad, dijo Gandalf sin dudarlo. Verás, nosotros, puede haberse refugiado en tu casa anoche. El ceño fruncido del hombre se profundizó. 2 magos y un hobbit, dijo lentamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Es un poco un cuento, admitió Gandalf. Nos enfrentamos a una manada de orcos en las montañas. Nos persiguieron durante días. Si no fuera por Silas matando a Azog ayer, es posible que no hubiéramos llegado aquí con vida. Ante eso, la expresión del hombre cambió por completo.
Sus ojos se abrieron y, en un instante, dio un paso adelante con tanta fuerza que Bilbo gritó y se agachó detrás de Silas. ¿Quién dijiste que murió? Preguntó el hombre, su voz como un trueno mientras avanzaba hacia Gandalf, quien rápidamente levantó las manos y retrocedió. Azog. Gandalf dijo rápidamente. Escuchaste bien. Azog el profanador. Asesinado ayer por Silas aquí. Los ojos del hombre se clavaron en Silas. Durante un largo momento, los dos se quedaron cara a cara. ¿Es eso cierto? Preguntó. Silas se encogió de hombros casualmente, encontrándose con la mirada salvaje del gigante sin miedo. Es difícil mentir sobre algo así. Noticias como esta tienden a extenderse. El hombre mantuvo su mirada durante unos segundos más antes de que el aura feroz a su alrededor pareciera desvanecerse. Luego, lentamente, esbozó una sonrisa áspera y torcida. Te creo, dijo finalmente Beorn, su voz profunda acallando el aire de la mañana. Los orcos tienen una enemistad de sangre con los de mi especie. Si realmente mataste a su líder, entonces eres mi amigo. Justo cuando el estado de ánimo comenzaba a relajarse, la puerta principal se abrió con un crujido. Los enanos que estaban dentro, pensando erróneamente que Gandalf había hecho una señal, comenzaron a salir en parejas. El comportamiento amistoso de Beorn se desvaneció en un instante. Su mano se disparó hacia el mango de su enorme hacha, y sus ojos se entrecerraron con hostilidad cuando cayeron sobre los enanos. ¿Uno también trajiste enanos? Gruñó, con voz baja y peligrosa. Ah, sí, bueno, puede que me haya olvidado de mencionar, Gandalf tartamudeó, tomado completamente desprevenido. Eso es, algunos de nosotros somos enanos y los ojos de Beorn se abrieron con incredulidad. ¿Llamas a eso unos pocos? Gandalf levantó las manos apaciguadoramente. Solo son 13. Eso no es demasiado, ¿verdad? A pesar de su ira inicial, Beorn no atacó. Después de una larga pausa, bajó su hacha. No me gustan los enanos, murmuró. Son codiciosos y miopes. Pero los orcos, los odio más. Sus ojos se oscurecieron con el recuerdo. Mi gente vivió una vez en paz a través de estas montañas. Luego llegaron los orcos del norte. Azog el profanador masacró a mis parientes, no dejó a nadie vivo excepto a mí. Volvió a mirar a Silas con un solemne asentimiento. Estás siendo perseguido por orcos. Eso nos convierte en aliados. El enemigo de mi enemigo es mi invitado. Puede quedarse. Con eso, Beorn llevó a toda la compañía de regreso a la casa. Aunque su hospitalidad hacia los enanos seguía siendo fría y cautelosa, mostró a Silas una calidez genuina, invitándolo a sentarse a su lado en la cabecera de la larga mesa de madera. Allí, Beorn escuchó con intenso interés mientras Silas relataba la batalla con Azog. De vez en cuando, Gandalf intervenía con comentarios secos, agregando detalles coloridos o aclarando momentos que Silas se había saltado. Mientras hablaban, Silas se sintió cada vez más fascinado por Beorn, no solo por su fuerza, sino también por sus habilidades. El hombre podía transformarse a voluntad en un oso colosal, una forma que Silas sospechaba que no se lograba a través de la magia animada. Más que eso, Beorn podía hablar con los animales en sus propias lenguas. Gruñía, gorjeaba, hacía clic y respondían como súbditos leales. Toda la mansión estaba llena de ayudantes animales inteligentes. 4 caballos blancos puros, varios perros de caza grises, un carnero negro azabache y ovejas nevadas pastaban en los campos exteriores. En el interior, las vacas proporcionaban leche, las gallinas ponían huevos, las abejas zumbaban entre los macizos de flores e incluso los ratones parecían ayudar a su manera silenciosa. Todo funcionó en armonía. Para los demás, era una curiosidad, tal vez incluso un poco espeluznante. Pero para Silas, era envidia. Los poderes de Beorn le recordaban a los antiguos druidas. No solo se transformó en una bestia mágica, sino que también comandó todo un reino animal. Comparado con eso, el propio don lingüístico de Silas, la lengua Parcel, se sentía lastimosamente estrecho. Y aunque había comenzado el arduo ritual de transformación animada, incluso el éxito solo lo convertiría en un animal normal. Beorn, por el contrario, se convirtió en un imponente oso mágico, cuya piel era más dura que la cota de malla, cuyos rugidos podían sacudir los árboles. Si tan solo pudiera entender cómo lo hace, pensó Silas, mirando de reojo a Beorn, y fusionar ese método con la magia animada, podría convertirme en el primer mago de la historia en transformarse en una bestia mágica. 4 Por supuesto, ese sueño aún estaba muy por delante. Primero, tuvo que completar la transformación de animago.
Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.